Muchas gracias por la invitación, Ángel. Voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor, estamos visualizando la pantalla, lo escuchamos también muy bien. Adelante, por favor. Bien, gracias. Bien, vamos a hablar hoy día de, prácticamente son cuatro temas, ¿ya? Uno es sobre transferencia, derecho a propiedad, de lo que es independización de predios, y también lo que tiene que ver, pues, con intercambio de fábrica, ¿no? Independización, también vamos a hablar acerca de regulación de área. En realidad, son varios temas que vamos a conversar hoy día, ¿no? He tenido que resumir varios de ellos, ¿no? Porque son prácticamente cuatro sesiones en uno, y vamos a señalar lo más relevante de cada tema. Con el tema de transferencia de propiedad, he elegido los actos jurídicos más relevantes que ingresan al registro y generan, pues, esta eh, transferencia, ¿no? Esto es la compra-venta. La compra-venta, como sabemos nosotros, es un contrato con el cual se genera una obligación de enajenar, ¿no? En el caso de inmuebles, la sola obligación de enajenar te convierte en propietario, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace la inscripción registral? Por un tema de seguridad jurídica. Es decir, se inscribe en el registro no para ser propietario, porque tú ya eres propietario, con la sola obligación de enajenar ya eres propietario. Se inscribe en el registro para que tengas seguridad jurídica. Ahora, la inscripción registral en el caso de transferencia de predios como regla general se hace pues por instrumento público. Esto es, por ejemplo, escritura pública, así que fueran actos voluntarios, ¿no? Pero también puede haber otras formas de transferencia, por ejemplo, en mandato judicial, ¿no? El Poder Judicial puede ordenar una transferencia en el caso, pues, por ejemplo, ¿no? Imagínense que existe una hipoteca, que existe un proceso de ejecución de garantía hipotecaria y se lleva a remate, en ese caso, el título por el cual se va a transferir a favor de adjudicatarios va a ser, pues, la resolución judicial, ¿no? En mérito de las partes judiciales. ¿Qué es lo relevante de la compra-venta? Que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio, ¿no? Eso van a encontrar ustedes en toda compra-venta, ¿no? ¿Y por qué es el acto principal de transferencia? Porque si ustedes ven las estadísticas de Asunar, eh, las transferencias de predios generalmente se dan por la compra-venta. ¿Qué es lo que hay que ver? La existencia de una obligación de dar que asume el vendedor y se ejecuta, pues, en la transferencia de la propiedad del bien. Reitero, no es que el contrato genere un efecto real, ¿no? Lo que el contrato de compra-venta genera es una obligación. Y esa obligación es una de dar. ¿Qué vas a dar? Entregar el inmueble. El otro lado, el comprador, tiene que pagar el precio. Entonces, también aquí tenemos una obligación de dar, ¿no? La contraprestación, representada por el pago del precio que debe hacer el comprador, se trata también de una obligación de dar. Ahora, ¿qué es relevante aquí? Desde consigne haber cancelado todo el precio, ¿no? Si en caso que no estuviera cancelado todo el precio, el registrador debería pues, extender la hipoteca legal, ¿no? Esto es, se debe extender la hipoteca legal en el caso, pues, que eh, no se hubiera cancelado el precio, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo importante en este caso a tener en cuenta. Que si no hay, un momento, hay una impresora prendida, voy a apagarlo, por favor. Un minuto, por favor. Un momentito, por favor. Entonces, les decía a ustedes, pues, que por la compra-venta, ¿no? Se transfiere la propiedad, pero con la sola obligación de enajenar en caso de inmueble, ¿no? Y tiene que estar la circunstancia que se ha pagado total o parcialmente el precio. ¿Qué pasaría si no estuviera totalmente cancelado el precio? Se puede extender, pues, la hipoteca legal, ¿no?
Ahora, esta hipoteca legal también puede ser materia de renuncia, ¿no? ¿Y qué pasa si uno no cumple con pagar todo el precio? Y cuando una hipoteca legal puede ser ejecutada y puede ser rematada. No interesa quién tenga el bien, ¿no? Es decir, no interesa cuántas veces se haya transferido, porque una de las características de la hipoteca es la persecutoriedad, ¿no? Muy bien. Puede haber algunas situaciones excepcionales, ¿no? Por ejemplo, puede darse, pues, situaciones en las cuales se indica que el precio ha sido pagado al contado, pero no consta la cancelación del precio, ¿no? Recuerden ahora que conforme a la normativa actual hay que acreditar los medios de pago, ¿no? Anteriormente, pues, uno podía comprar un inmueble y podía hacerlo inclusive utilizando dinero en efectivo, ¿no? Actualmente ya no es así, ¿no? Hay que utilizar los medios de pago y el notario debe insertar en la escritura pública el medio de pago, ¿no? Ahora, como les decía a ustedes, regla general que en la compra-venta debe estar, pues, puede ser por escritura pública, ¿no? Pero también la norma permite el formulario registral, ¿no? Pero tiene un tope, ¿no? Esto es no mayores de 20 UIT, ¿no? Estos formularios registrales son gratuitos, pero tienen un requisito, ¿no? Tienen que ser certificados con firma ante el notario, ¿no? Esto se dio con la ley 27755, en el cual pues se buscaba, ¿no? La no intervención del notario en el caso de transferencia menores a 20 UITs. Sin embargo, esto se llevó ante el Tribunal Constitucional, un proceso en el cual el Tribunal Constitucional señaló pues que sí debería intervenir el notario, ¿no? Entonces, en caso de transferencias menores a 20 UITs, ¿no? En ese caso, no es necesario escritura pública, ¿no? La compra-venta, la transferencia se puede realizar también en mérito de esos formularios, reitero, pero sí tiene que tener certificación de firma ante notario, ¿no? El otro aspecto que tiene que ver con la transferencia de predios es relativo al pacto de reserva de propiedad. ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, no se cancela el precio, ¿no? Es decir, A y B hacen un contrato de compra-venta y el comprador le dice, mira, todavía no te puedo cancelar el precio, ¿no? Lo que puede hacer el vendedor es establecer un pacto de reserva de propiedad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que mientras no se cancele el precio, no hay transferencia de propiedad, ¿no? Y en ese sentido, vamos a decir, pues, que efectivamente el pacto de reserva de propiedad se va a inscribir solamente al rubro D como cargas y gravamen, ¿no? No hay transferencia de propiedad porque en este caso se ha pactado que la transferencia no va a operar mientras no se cancele el precio. ¿Cuándo se va a operar la cancelación del precio? Va a operar la transferencia del precio cuando, en este caso, pues la transferencia de propiedad, cuando se declare que se ha cancelado el precio, ¿no? ¿Qué pasa con la compra-venta de bienes sociales, ¿no? A ver, deben intervenir ambos cónyuges, ¿no? O sea, si el predio está a nombre de sociedad conyugal, ambos cónyuges tienen que intervenir en la transferencia del bien. Y lo mismo ocurre con la adquisición del bien, ¿no? Recordemos que el dinero, ¿no? El sueldo que gana un cónyuge o la cónyuge es de ambos, ¿no? Según si fuera pues un régimen de sociedad gananciales. Distinto sería el caso que fuera un régimen de separación de patrimonios, ¿no? En este caso, entonces, si voy a vender o voy a comprar como sociedad conyugal y estoy bajo régimen de sociedad gananciales, tienen que intervenir ambos cónyuges, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa si no intervienen? El reglamento de predios establece en su artículo 15 la posibilidad de hacer una rectificación que del bien, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que Jacobo aparece en su DNI como soltero y él adquiere un inmueble a su nombre nada más, ¿no? Pero en realidad él ya estaba casado, ya, solamente que en su DNI no aparece ese dato, ¿no? Recuerden ustedes que hay registros civiles que no han pasado la información a Rarraniec, ¿no? Entonces no hay forma como saber si una persona realmente es casada o es soltera, ¿no? Salvo que sea en Lima, ¿no? En Lima Metropolitana sí inmediatamente están conectados, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que puede hacer la cónyuge de Jacobo es presentar una escritura pública de ratificación con el cual ese predio pasaría a ser a nombre de la sociedad conyugal, ¿no? Ella tiene que ratificar la compra-venta y además tiene que adjuntar la partida de matrimonio. Claro, desde luego el matrimonio tendría que haber sido celebrado antes pues, de la transferencia, ¿no? Entonces, vamos a decir, pues, lo que va a determinar si debe o no catalogarse como bien social es la fecha de matrimonio, ¿no? Todo lo que adquiera, estando ya casado, se entiende que es de la sociedad conyugal. Por lo tanto,
ambos tenemos que intervenir para la transferencia o la adquisición, reitero, ¿no? Porque en un régimen de sociedades gananciales se entiende que el dinero también es social. Cosa distinta sería si es que fuera un régimen de separación de patrimonios. En ese caso, no hay ningún inconveniente, cada uno puede adquirir sus bienes a su nombre, porque aquí no estamos hablando pues de un régimen de sociedades gananciales, simplemente aquí hay un tema de copropiedad, ¿no? Con respecto a la cesión de posesión contractual de la compra-venta, puede darse en situaciones muy específicas, ¿no? Así, de manera sintética, la cesión de posesión contractual es la sustitución de un sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un arrendamiento, ¿no? Existe un arrendador, un arrendatario, y es un contrato por 5 años. De repente el arrendatario decide ya irse, ¿no? Pero no quiere perjudicar al arrendador, ¿no? Porque han hecho un contrato por 5 años, entonces puede conseguirse otro arrendatario, ¿no? Entonces ahí se da una cesión de posesión contractual en el cual es un acto jurídico, ¿no? Trilateral, en el cual intervienen pues tres sujetos, ¿no? En este caso pues está el cedente, el cesionario y en este caso también pues sería pues el arrendador, ¿no? Y también que sería el cedido, ¿no? En este caso, como ustedes verán, no es un nuevo contrato, es el mismo contrato. Solamente lo que va a ocurrir es que va a ingresar un nuevo sujeto, ¿no? En lugar de arrendatario, ingresaría pues un nuevo arrendatario, ¿no? Y él cumpliría con la renta según los términos pactados en el contrato. Entonces, la cesión de posesión contractual puede darse en la compra-venta, sí se puede dar, pero en casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, en la compra-venta de bienes futuros se puede dar una cesión de posición contractual toda vez que el bien todavía no existe, ¿no? Esto puede darse, por ejemplo, en los casos de proyectos de alteración urbana en el cual se haya realizado efectivamente la aprobación de proyectos, ¿no? Esta aprobación de proyectos ha generado las preindependizaciones. En esas partidas preindependizadas se puede inscribir la anotación preventiva llamada compra-venta garantizada, ¿no? Ahí yo pudiera realizar la cesión de posesión contractual, ¿no? También se pudiera dar en una declaratoria de fábrica, esto es, tengo la licencia del FUE de la municipalidad, inscribo en el registro como una pre-declaratoria de fábrica, inscribo el prereglamento interno y en este caso también ahí, si inscribo una anotación preventiva de compra-venta, también podría ser una cesión de posesión contractual. Pero en los casos que el bien ya existe, no podría ser una cesión de posesión contractual porque la compra-venta tiene efectos inmediatos, instantáneos, ¿no? ¿De qué cesión, posesión contractual hablamos si ya te vendo un inmueble que ya existe? Ahí no se pudiera dar. En realidad, eso sería una nueva transferencia, ¿no? Solamente que algunas veces, por querer evitar el pago de alcabala, se utiliza esta figura, ¿no? Reitero, en la compra-venta de bienes futuros, sea en proyectos de habitación urbana o en pre-declaratoria de fábricas, con preindependizaciones, sí procedería pues la cesión de posesión contractual. Otra figura también que está regulado en reglamento de predios se denomina pues arrendamiento-venta, ¿no? Que aquí en Lima pues no lo vemos mucho, ¿no? Pero sí en provincia, ¿no? Lo que lo llaman algunos parecido a lo que es la compra-venta a plazos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras tú vas pagando esas rentas, ¿no? Es como si fuera un arrendamiento, ¿no? Pero cuando tú pagas la última cuota, ya se convierte pues en una compra-venta, ¿no? Eso es, por lo tanto, ¿el arrendamiento de venta se inscribe en el rubro de transferencias? No, todavía no. Se va a inscribir solamente en rubro de cargas y gravamen, ¿no? Recién cuando se proceda con el pago del última cuota, recién ahí podremos inscribir pues la transferencia de propiedad. Esta figura entonces es el arrendamiento de venta, ¿no? Con relación a la compra-venta, acciones de derechos, como así lo conocemos, que es una transferencia de cuotas ideales, en realidad es bastante utilizada, sobre todo en aquellos predios matrices que no tienen habitación urbana, ¿no? No es muy aconsejable, porque si bien es cierto, uno puede adquirir acciones y derechos, eh, no se está estableciendo la porción física, ¿no? Es decir, cuando ustedes compran acciones y derechos, no compran un lote, no están comprando algo físico. Y cuando más adelante usted quiera sanear, hacer una habitación urbana y luego hacer una escritura pública, división y partición, le va a salir muy oneroso, ¿no? Mi recomendación siempre va a ser que traten de adquirir, en la medida de lo posible, traten de adquirir lotes ya debidamente independizados, ¿no? Es decir, predios que tengan ya recepción de obras, ¿no? Que tengan ya habilitación urbana, ¿no? Pero si es que van a apostar por una compra-venta sin ese derecho, que legalmente sí es posible, traten de no hacerle mucha inversión a ese terreno, porque muchas veces el valor del predio no va a ser reconocido, ¿no? Entonces, una vez que ya está
con habilitación urbana, que tenga recepción, esté a nombre de ustedes en una partida independizada, ahí sí sería recomendable hacer toda la inversión que consideren necesaria. ¿Cuál es la problemática de la compra-venta de acciones de derechos? Que muchas veces las personas, como desconocen el tema jurídico, piensan que están comprando una porción física, ¿no? Actualmente hay un decreto legislativo que todavía no está vigente, que va a permitir que los notarios puedan regularizar esa propiedad. Pero para eso van a tener que hacer avisos, van a tener que efectivamente eh, declarar que esta persona es propietaria de esa porción de terreno. Pero esa ley no está vigente, ¿no? Actualmente este problema tenemos entre miles de personas que han comprado sin ese derecho, ¿no? Pensando tal vez que ellos compran una porción física, ¿no? Pero a nivel registral lo que ellos tienen es una cuota ideal. ¿Qué significa cuota ideal? Es algo abstracto, que no sabemos dónde va a recaer. Si bien hay tesis que señalan pues, que hay que publicitar, ¿no? Y el cual se está transfiriendo en realidad un lote, son solamente propuestas, ¿no? A nivel legal, lo único que tenemos es la compra-venta de acciones y derechos, que se refiere a un ente abstracto y que no está referido a una porción física, ¿no? Pero, sin embargo, pues algunas personas le hacen pensar que están comprando un lote. Y cuando ven el contrato dice acciones y derechos, ¿no? Y claro que ahí en el contrato dirá que esto equivale, ¿no? A un lote con estas áreas, ¿no? Pero en realidad uno se compra un problema, porque hacer una habitación urbana entre 100, 200 o 300, 400 copropietarios es bastante complicado, ¿no? Salvo que ahí la municipalidad de oficio puede hacer una habitación urbana, pero depende de cada municipalidad. Hay municipalidades que no van a querer asumir esos costos de hacer la habitación urbana de oficio, ¿no? Entonces aquí tenemos dos problemas. Uno, la habitación urbana, la independización y desde luego también la adjudicación. Porque al pasar la adjudicación, por revisión y partición, tienen que tener el 100% de copropietarios. Y a veces estamos hablando de predios matrices que tienen 100, 200, 300 o 400 copropietarios, ¿no? Muy bien. Otro tema vinculado a la transferencia de cuotas ideales es que debo señalar un porcentaje de participación y siempre debe ser pues con respecto a la totalidad del predio, ¿no? Es decir, en la cláusula que voy a redactar debo decir que es una compra-venta con relación a la totalidad del predio, ¿no? Y efectivamente se puede transferir la totalidad de mis acciones y derechos, allí no es necesario que yo indique el porcentaje en materia de transferencia, ¿no? Muy bien. Existen algunos problemas con la compra-venta que el reglamento de predios ha ido solucionando, como por ejemplo aquellas compra-ventas formalizadas con posterioridad al fallecimiento del transferente o adquirente. A ver, un poco de sucesiones. Miren, cuando una persona fallece, transfiere a sus herederos, ¿no? Obligaciones y también derechos. Una de esas obligaciones es la de formalizar, otorgar una escritura pública, por ejemplo, ¿no? A y B firman un contrato de compra-venta, pero lastimosamente no pueden firmar la escritura pública porque falleció el vendedor, ¿no? Y en este caso, se ha inscrito, pues, incluso en las partidas registradas se puede haber inscrito la sucesión. Pero no hay ningún problema, ¿no? Los herederos tienen la obligación de formalizar la escritura pública, ¿no? Es una obligación que tienen ellos. Y si no lo quieren hacer, habrá que demandarlos, pues, para que otorguen la escritura pública, ¿no? Igual, ¿no? Igual, si hay una escritura pública que ya se firmó estando vivo el causante y luego se inscribe la sucesión, no hay problema, igual se puede inscribir porque se va a tomar en cuenta la fecha de la escritura pública. Si se otorgó estando vivo el causante, no hay ningún problema, se puede inscribir en el registro, siempre y cuando sea una sucesión a título universal, ¿no? Eh, Aquí está la compra-venta por el causante a favor de terceros, se inscribe la sucesión intestada y en este caso, como es a título universal, podemos inscribir la transferencia anterior siempre y cuando pues conste en instrumento público, ¿no? Hay otros casos con relación a las cargas y gravámenes, es decir, alguien puede colocar en una escritura pública que el predio tiene gravámenes, y en realidad no lo tiene, ¿no? En la partida registral. O al revés, alguien puede decir que el predio no tiene ningún gravamen, y vemos en la partida registral que hay hipotecas, que hay embargos. ¿Eso afecta a la inscripción de la compra-venta? No. Tranquilamente se puede inscribir así tenga o no tenga cargas y gravámenes, porque se entiende pues que bajo el principio de publicidad registral, todo lo que está escrito lo conocemos. Es una presunción iure te iure, ¿no? Se presume que todos conocemos el contenido de las inscripciones. Y esta presunción no admite prueba en contrario. Es una presunción iure te iure, ¿no? Lo mismo puede ser con la edificación, ¿no? Yo puedo decir en la compra-venta que el terreno está conformado, ¿no? Tiene 5 pisos y en la partida registral solamente aparece un terreno. Ese dato
no es obstáculo para impedir la inscripción, ¿no? Porque de repente en la realidad física, efectivamente, el predio tiene 5 pisos, solamente que el propietario no lo ha escrito, ¿no? Entonces, ese dato también no va a obstaculizar la inscripción registral, ¿no? Y con relación al pago con títulos valores, efectivamente se puede realizar. Hay que considerar que se ha pactado el efecto cancelatorio, se acredite por el pago mediante declaración jurada del vendedor con firma certificante notario, o se presente la constancia de pago emitida por la entidad financiera. Entonces, con títulos valores también se pueden realizar el pago, ¿no? Generalmente utilizamos cheques a veces o los vouchers de transferencia, ¿no? Otro tema bastante interesante, ¿no? Es lo relativo a la compra-venta de propiedad en el mandato sin representación, ¿no? Y ahí es bastante interesante, ¿no? A ver, Lorgio, con los predios rurales también ocurre lo mismo, ¿no? Las reglas de la compra-venta se aplican tanto a predios rurales como para predios urbanos. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? Es decir, estas reglas de compra-venta se aplican tanto para predios urbanos como predios rurales, ¿no? Es decir, en los predios rurales también puede haber hipoteca, también puede haber un tema de formalización posterior. O sea, estas reglas de compra-venta son para todos los predios, ¿no? Sea urbano, rural, o como tú quieras llamarle, ¿no? No estamos haciendo la diferencia en cualquier tipo de predio. O sea, se aplica esta regla de compra-venta para todos. En todas las compra-ventas tienes que pagar, tiene que haber el tema del precio, la división del bien. En predios rurales también puede haber compra-ventas sin derechos, ¿no? Si bien es cierto, hice referencia a la habilitación urbana, lo mismo ocurre pues con los predios rurales, ¿no? Porque tú compras una acción y así de derecho en predio rural, ¿qué tienes que hacer? Convertirlo en urbano para poder independizarlo, ¿no? O salvo que vayas a la Dirección Regional Agraria y hagas pues la parcelación y la subdivisión con independización, ¿no? Pero igual es un problema adquirir acciones y derechos, ¿no? Sea predio rural o predio urbano, la problemática es la misma, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa con la compra-venta de propiedad en el mandado sin representación? Esto también se aplica para predios rurales, para predios urbanos, ¿no? Estas reglas, reitero, de compra-venta se aplican para todo tipo de predios, ¿no? A ver, mire, suponiendo que Derby quisiera comprar un inmueble, ¿no? Pero por razones desconocidas, ella pues no va a firmar el contrato de compra-venta, ¿no? Ella va a otorgar un mandato sin representación a favor de Mayuri. No hay problema, ¿no? En la compra-venta va a aparecer como comprador Mayuri, ¿no? ¿Es ilegal? No, porque el contrato de mandato puede ser con representación o sin representación, ¿no? Ahí no hay ningún tema ilegal, es correcto. ¿Y cómo se va a dar la transferencia a favor del verdadero comprador? Con una escritura pública que se llama pues declaración de verdadero propietario, declaración de, en este caso pues el verdadero comprador. No hay nada ilegal. ¿Cuándo sería ilegal? Cuando el dinero que se utilice para esa compra-venta tenga origen ilícito, ¿no? Venga pues narcotráfico o venga lavado de activos. Ahí habría una ilegalidad, ¿no? Pero mientras esté ese contrato de mandato en el cual exista pues el mandato sin representación, no hay ningún problema, ¿no? Porque el mandato puede ser, que es un contrato, con representación o sin representación. Si es con representación, dirá, pues, ¿no? Derby dirá, yo intervengo en representación de Mayuri, ¿no? Pero sin representación, Derby intervendrá, pues, por derecho propio. Pero el dinero utilizado no es de ella, ¿no? Sino es de Marjorie. Entonces luego Derby tendrá que declarar que el verdadero comprador es Marjorie, con una escritura pública, y ni base de escritura pública de declaración de verdadero propietario o verdadero comprador, se inscribió la transferencia a favor del verdadero propietario que es Marjorie, ¿no? Muy bien. Con el tema de arrendamiento financiero, también se inscribe en el registro de arrendamiento financiero, ¿no? Y no se va a inscribir todavía la transferencia de propiedad, ¿no? ¿Cuándo se inscribe la transferencia de propiedad? Cuando se ejerza la opción de compra, ¿no? Así de grandes rasgos, el arrendamiento financiero, que es el llamado también leasing, es una figura jurídica en el cual interviene una empresa leasing, ¿no? La empresa leasing compra un inmueble y luego lo da en arrendamiento financiero a favor, pues, del arrendatario, ¿no? Ese arrendatario va a pagar cuotas de renta y cuando paga la última cuota, puede ejercer la opción de compra, ¿no? O sea, no está obligado, ¿no? Si ejerce la opción de compra, se va a otorgar la escritura pública de compra-venta, de transferencia, en el cual pues va a ser un valor módico, ¿no? A veces se pone como el valor de la opción de compra como $1 o $1, ¿no? Pero en realidad todo el costo de la transferencia pues incluye las rentas que se han pagado al arrendamiento financiero. Una vez que ya se ejerce la opción de compra, inscribimos en rubro C, títulos de dominio, la transferencia de hecho propiedad, ¿no?
En el caso de la dación en pago, puede ocurrir pues que Carol le deba 100.000 soles a Lisette, ¿no? A Lisette Valencia. Entonces, ella no tiene forma cómo pagar ese deuda. Entonces, lo que ella puede entregar es justamente pues un inmueble, ¿no? En dación en pago. Entonces, ¿qué es la dación en pago? Es una figura jurídica con el cual extingue una obligación, ¿no? Y efectivamente, en la escritura pública de dación en pago, tiene que estar pues cuál es la deuda, ¿no? Y cuánto es la deuda, ¿no? Y se va a inscribir la transferencia de propiedad a favor del acreedor. Es una modalidad por la cual un deudor paga su deuda al acreedor, ¿no? Con el caso de la permuta, miren ustedes, la permuta antiguamente pues se tomaba como un trueque, ¿no? En el derecho romano ya se hablaba de permuta. Y actualmente nuestro Código Civil lo considera pues como una figura jurídica de la compra-venta, ¿no? ¿Por qué es diferente? Porque en la compra-venta, si bien es cierto, en ambos se transfiere derecho a propiedad. Por ejemplo, en un contrato de posesión no transfiere derecho a propiedad, por eso no es compra-venta. Ustedes nunca van a escuchar pues hablar compra-venta de posesión, porque eso no existe, ¿no? La compra-venta está pensada para transferir derecho a propiedad, que es un derecho real, ¿no? La posesión básicamente es un hecho, ¿no? Por eso no se habla pues de transferencia o compra-venta de posesión, ¿no? Algunos hablan de transferencia de posesión o traspaso de posesión, pero no de compra-venta. La compra-venta está reservada para lo que es derecho a propiedad, ¿no? Y es más, hay autores que dicen que en el traspaso de posesión lo que se traspasa es el bien, ¿no? Porque la posesión al ser un hecho no se puede trasladar, pues, ¿no? En fin, en lo que es permuta, imaginemos, ¿no? Fred vive en La Molina y Noemí vive en Jesús María y ambos quieren mudarse, pues, ¿no? Fred quiere vivir en Jesús María y Noemí quiere vivir en La Molina, entonces se permutan los predios. Lo ideal es que ambos predios tengan la misma valorización, ¿no? Entonces ahí inscribiremos la nueva titularidad uno a favor de otro. Es el intercambio de un predio por otro, si ustedes quieren verlo de forma sencilla, ¿no? Que tiene que ser ahí una valorización, ¿no? Igual, si hay diferencia de dinero, hay que extender una hipoteca legal respectiva, ¿no? Muy bien. Tenemos también el tema de la adjudicación como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales, ¿no? Las sociedades gananciales puede ser cambiada una o varias veces. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Juan y María se casan bajo régimen de desaparición de patrimonio, luego ellos deciden cambiar sociedades gananciales. Cada vez que ellos cambien de sociedades gananciales a separación de patrimonios, ellos tienen que liquidar la sociedad de gananciales, ¿no? Esa sustitución de un régimen a otro se le hace en la vía notarial y está permitido legalmente, ¿no? Es más, incluso en la unión de hecho, que parte pues de las sociedades gananciales, también se puede cambiar a un régimen de separación de patrimonio. Ahora, ¿cómo se da la adjudicación? Es decir, la adjudicación por fenecimiento de sociedades gananciales no siempre se da solamente por el divorcio, sino porque ambas partes deciden pues cambiar de régimen, ¿no? Una de las causas es el divorcio. Si es por divorcio, ahí va a haber una liquidación de las sociedades gananciales. Es decir, se va a decir eh, cuántos bienes hemos adquirido estando vigente las sociedades gananciales, el matrimonio. Ah, ya hemos adquirido cuatro. Entonces, dos para el cónyuge y dos para el otro cónyuge, ¿no? Entonces, se va a inscribir en mérito al título archivado. En este caso, pues, puede ser la sustitución de régimen de patrimonios o el divorcio, ¿no? Sería en el registro personal. Entonces, en el registro de predios solamente voy a solicitar que se inscriba en mérito y título archivado, que dio lugar, pues, a la inscripción en el registro personal, ¿no? El problema se daba con el tema de liquidación de derechos registrales. El tribunal registral ha señalado, pues, que son actos invalorados, ¿no? Lo que señaló el tribunal registral. Sin embargo, no está muy claro ese asunto porque en el TUPA de la SUNAR, pues, aparecía ahí que hay que liquidar conforme a la valorización que aparezca, ¿no? Entonces, esa es la problemática de la sociedad de gananciales y su liquidación. Hay que adjudicar a favor de quien se transfieren los predios, ¿no? Con respecto a la donación, hay que distinguir dos tipos. Una donación se puede decir a favor de cualquier persona y una donación a favor de herederos forzosos, ¿no? Esta segunda se llama, pues, anticipo legítimo. Anticipo legítimo es una donación a favor de herederos forzosos, también llamado anticipo de herencia. Entonces, la donación es a título gratuito, ¿no? Si hablamos en el tema de obligaciones, van a ver ustedes que si bien la donación es un contrato, pero aquí las prestaciones no son prestaciones recíprocas, ¿no? Sino solamente es unilateral, ¿no? Pero claro, al ser un contrato, donante y donatario tienen que firmar el contrato de donación, ¿no? Y por supuesto tiene que haber una aceptación de la donación, ¿no? Si no, no habría contrato, ¿no?
Al ser un contrato tiene que haber manifestación de voluntad de ambas partes, es decir, oferta, ¿no? Y tiene que haber aceptación, ¿no? Y el conocimiento de esa aceptación genera pues lo que llamamos pues el consentimiento, ¿no? Entonces la donación puede ser también, en este caso pues es por escritura pública, ¿no? La donación, en mérito de escritura pública, porque si no, en caso de inmueble pues no se considera realizada, no hay donación, ¿no? Es como por ejemplo, si Carol y Noemí hacen una minuta de donación, ¿no? Y después Noemí pues le quiere demandar a Carol diciendo, oye, entrégame la escritura pública, ¿no? Eso no procede, ¿no? Porque no existe donación. La donación recién existe con la escritura pública, ¿no? Y tiene que estar en escritura pública la valorización del bien, ¿no? Si no, es nulo, ¿no? En el asiento hay que colocar el valor del bien donado, las caras que ha de satisfacer el donatario, ¿no? Y si es un anticipo legítimo, hay que acreditar la calidad de heredero forzoso, ¿no? ¿Quiénes pueden ser herederos forzosos? Los hijos, la cónyuge, también pueden ser incluso los nietos, ¿no? Dependiendo, pues, el orden jerárquico, dependerá, pues, el orden de prelación, ¿no? Si tengo hijos, ellos serán primer orden, ¿no? Si tengo padres y no tengo hijos, ellos, los padres estarán ahí, ¿no? Pero en el caso del cónyuge siempre va a heredar, porque ella hereda como cualquier otro hijo más, ¿no? Entonces, hay que acreditar la crianza de heredero forzoso, ahí hay un problema, a veces ocurre pues que el reconocimiento no lo ha hecho pues el anticipante, ¿no? A veces ocurre cuando las personas están solteras, tienen hijos y no hace el reconocimiento. En la parte de nacimiento no aparece esta persona, el anticipante que hubiera firmado, pues, la partida de nacimiento. Entonces, ahí hay algunos problemas, ¿no? Por eso lo ideal es que ustedes verifiquen en la partida de nacimiento, si va a ser anticipo legítima, que el anticipante haya firmado la partida de nacimiento, ¿no? Si son casados no hay problema porque aquí el Código Civil establece, pues, que cualquiera de los padres puede firmar, ¿no? Ahí no hay mayor tipo de inconvenientes, ¿no? El problema se da cuando son hijos extramatrimoniales, ¿no? Cuando digo extramatrimoniales me refiero que han sido concebidos cuando todavía no había matrimonio, ¿no? Muy bien. Hay que insertar entonces la copia certificada de la partida respectiva, puede ser partida de nacimiento, partida de matrimonio, porque los cónyuges también son herederos, no olvidemos eso. Con el tema de reversión y revocatoria de donación, recordemos que en la donación puede haber pactos, ¿no? Puede haber pactos de reversión. Si hubiera un pacto de reversión, lo voy a inscribir en el rubro cargas y gravames, ¿no? Tanto la inscripción de la reversión y la revocatoria de donación anticipo legítima se hace en mérito de escritura pública, otorgada en forma unilateral por el donante o anticipante, en que consigna pues la respectiva causal. Pero claro, si es que alguien sienta pues que esa revocatoria o esa reversión está afectando mi derecho porque en realidad no se ha cumplido la causal, podría ya en sede judicial discutir esa reversión o revocatoria, ¿no? Pero a nivel registral, de forma unilateral, si el donante o anticipante hace valer esa reversión o revocatoria porque así se había pactado, simplemente pues se va a inscribir, ¿no? El registro no resuelve este tipo de conflictos, solamente va a inscribir la voluntad del donante o anticipante. Ya será el Poder Judicial el que puede determinar si era válida o no era válida esa revocatoria o esa reversión. Claro, eso sí, en la revocatoria hay que acreditar la comunicación indubitable, es decir, hay que, imaginemos, ¿no? Yo quiero revocar mi donación, ¿no? Tengo que comunicar con una carta notarial que estoy haciendo valer, pues, mi derecho a revocar, ¿no? Con el tema de reversión no hay problema porque eso se ve inscrito en los registros públicos y ahí está, pues, mi derecho a reversión, ¿no? Ahí ya está la publicidad, ¿no? Con el tema de transferencia por aporte, la discusión era quién debe inscribir la transferencia del predio, ¿no? A ver, las sociedades anónimas se constituyen eh, tienen que tener aportes, ¿no? En este caso, un aporte puede ser un bien inmueble, ¿no? Un predio, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿quién va a inscribir los dos actos, ¿no? Es decir, la adquisición de derecho a propiedad por la sociedad y el que va a inscribir también la sociedad en sí, ¿no? Constitución de la sociedad. Entonces, el reglamento dice que efectivamente el registrador de personas jurídicas es el que va a inscribir dos actos. Va a inscribir tanto la constitución de la sociedad como también la transferencia de propiedad que hace, en este caso, pues sería el socio fundador a favor de la sociedad, ¿no? Claro, desde luego, para inscripción de la transferencia de propiedad debe constar en la correspondiente escritura pública la intervención del propietario del bien, ¿no? Tenemos acá, ya terminando la primera parte de transferencia de predios. Esto es
La transferencia diaria sujeta a futura compensación. A ver, rápidamente. Cuando hacemos una habilitación urbana, existen ciertas áreas que son como cuchillas que no pueden ser considerados como lotes, ¿no? Entonces, a nivel municipal, se considera pues como áreas a futura compensación, ¿no? Entonces, estas áreas de compensación, para que puedan ser tenidas en cuenta como lotes, tienen que pasar por un proceso que se llama compensación de áreas, ¿no? Con una modificación de la habitación urbana. Entonces, la pregunta era, ¿esas áreas a futura compensación se puede inscribir la transferencia? El tribunal dice que sí, ¿no? A partir del año 2019, el tribunal acepta, dice que sí, podemos inscribir esta transferencia a futura compensación, pero hay que poner una carga, ¿no? En esa carga quiere decir, pues, que es un predio que no tiene las características de un lote normativo, ¿no? Esta carga solo podrá levantarse si se acumula el área que complete las medidas del lote normativo o se presenta el certificado de parámetros urbanísticos que acredite su calidad de lote normativo. Entonces, actualmente, ¿puedo inscribir la transferencia de área de compensación? Sí, puedo hacerlo, pero con una carga, ¿no? Tenemos también otro precedente, esto fue el año 2023, ¿no? Publicó en el año 2024, que señala que los aires pueden ser reservados a favor del propietario, ¿no? Y estos aires no necesariamente van a ser independizados, ¿no? Si son independizados, tienen que tener porcentaje de participación y ahí, pues, qué duda cabe, se pueden inscribir la transferencia, ¿no? Una vez que un bien está independizado en forma definitiva, yo puedo inscribir sin mayor problemas lo que se denomina, pues, la transferencia, ¿no? El problema se da, ¿qué pasa con aquellos aires reservados, ¿no? O la reserva de aire, ¿no? O como ahora se está conociendo los derechos sobre elevación. El tribunal señala que puede inscribir la transferencia sin necesidad de independizarlo, ¿no? Claro, en este caso, en la partida matriz va a aparecer, pues, que si antes el titular de esa reserva de aires era A, ahora va a ser B, ¿no? Muy bien, dejemos de lado la transferencia de predios, que es muy interesante, pero reitero nuevamente, son 4 puntos que nos han podido tratar y no voy a abundar mucho en ello. Vamos con la independización, ¿no? Ya, la compra-venta, la donación, la adjudicación, dación en pago, permuta, adjudicación y otra forma de transferencia de propiedad, que son formas derivativas, porque las formas originarias son la prescripción y la accesión, por ejemplo, eh, necesitan a veces de una independización. ¿Por qué? Las personas a veces no quieren vender todo su terreno, ¿no? Imaginemos que alguien es dueño de 5 hectáreas, ¿no? O 1000 metros. Es muy difícil que alguien te compre 1000 metros, porque es muy caro, ¿no? Entonces lo que buscan es independizar, ¿no? Es decir, fraccionar el predio e inscribirlo en el registro, ¿no? Y aquí puede darse, pues, predios urbanos o predios rurales también, ¿no? Entonces, ¿quién es el competente? Dependerá, pues un predio urbano serán las municipalidades, ¿no? Si son predios rurales, en este caso, pues serán la Dirección Regional Agraria, los gobiernos regionales, ¿no? Y aquí vamos a ver las diferencias que existen en ambos casos, ¿no? Como regla general, todo título que busque una independización tiene que tener planos, ¿no? Plano de área independizar, plano de remanente. Pero siempre voy a pedir planos de la remanente, no siempre, ¿no? Recordemos que el registro de propiedad inmueble surge en 1888 y cuando surge nace sin base gráfica, sin planos, ¿no? En este caso va a haber cierta cantidad de partidas registrales que son antiguas que no se puede determinar porque en el título archivado no hay planos, o porque están defectuosos, o por otros motivos no puedo terminar el remanente. Entonces va a haber algunos casos en los cuales, pues, en una independización no voy a presentar área remanente, ¿no? Plano de remanente, ¿no? Pero como regla general debo presentar, pues, la descripción del área, lindero, medidas perimétricas, ¿no? Del predio que se va a desmembrar y, en su caso, el área remanente, ¿no? Si el área remanente está constituida por porciones que no tienen solución de continuidad, se entiende que la rogatoria comprende su independización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Quiero independizar mm, las dos porciones de un inmueble y en el medio queda un pedacito, ¿no? Entonces se entiende que mi rogatoria también comprende ese pedacito que queda en el medio, ¿no? Excepciones al área remanente en el caso de independizaciones en el cual no es factible determinar el remanente, no se requiere el plano del área remanente, ¿no? En estos casos basta con presentar el plano del área en materia de independización visado pues por la municipalidad, ¿no? Dice autoridad competente, ¿no? Puede ser la municipalidad o la Dirección Regional Agraria, ¿no? Previa suscripción del verificador cuando corresponda, dice, ¿no? Corresponderá al área de catastro, la oficina registral competente, determinar la imposibilidad a que se refiere el párrafo anterior. Bien, mire, era bastante sencillo anteriormente, antes de la ley 31145, que se pueda hacer la inmatriculación y también las independizaciones, ¿no?
porque se adjuntaba constancia negativa de catastro, la documentación, los planos elaborados el vigor catastral y se hacían las independizaciones, ¿no? Sin embargo, la ley 31145 en casos predios rurales establece la necesidad que se presenten los certificados de dirección catastral. Entonces hay un precedente o normas obligatoria que dice que si no te presentan un certificado de información catastral, lamentablemente no se va a poder realizar pues las independizaciones y tampoco las inmatriculaciones. Eso es para los predios rurales, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. El área de catastro, o llamada ahora área de base gráfica registrales, nos tiene que decir si con la independización que voy a inscribir en los registros públicos voy a generar o no afectación a derecho de tercero, superposición, duplicidad de partidas, ¿no? Eso es que con mi independización yo no debo generar duplicidad de partidas, porque eso contravendría al principio de especialidad, ¿no? En esos casos, el área de catastro se presenta con varias problemáticas, ¿no? Algunas veces no puede determinar el área remanente, no puede determinar si el área que voy a independizar se encuentra o no en esa partida registral. Entonces, dice la norma, ¿no? El artículo 59 del reglamento de predios, que en esos casos, ¿no? Si el área cuya independización se solicita se encuentra comprendido dentro de algunas independizaciones y no se puede determinar, o si aún se encuentra en la partida de matriz, ello no impide la inscripción de la independización, siempre que el título contenga los requisitos, ¿no? Este es la solicitud del propietario, los planos del área independizar, ¿no? Claro, y en este caso va a depender, ¿no? Si es un predio urbano, la resolución de subdivisión lo va a otorgar pues la municipalidad, ¿no? Ahora, sí que pasaría si es un predio rústico sin cambio de uso, también ahí interviene la municipalidad, ¿no? Pero ahí han cambiado unas reglas, ¿no? Ahí tendría que estar pues en zona de expansión urbana y tiene que decirlo expresamente la resolución, ¿no? Pero también hay otro supuesto cuando son predios rurales, ahí sí intervienen pues los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias, ahí sí tienen que presentar el certificado de información catastral, ¿no? Muy bien. Dice también la norma, el registrador independiza el área solicitada de la partida matriz sin necesidad de requerir el plano de remanente, siempre que la independización efectuada no exceda el área de la partida matriz. Claro, sería ilógico, pues, que mi partida matriz aparezca a 1000 metros y yo estoy independizando 2000 metros. Eso es absurdo. Tampoco podemos llegar a eso, ¿no? Eh, Había problemas con títulos suspendidos hace muchos años, porque las personas, pues, a veces actúan de mala fe, ¿no? Es decir, no quieren que se inscriban las independizaciones. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pedían independización, pero no presentaban planos, ¿no? Había títulos bloqueados en las partidas registrales de 2009, 2010, 2011, sobre todo en el caso de comunidades campesinas, ¿no? Que son títulos complejos, ¿no? Y en realidad en las propias comunidades campesinas se existe mucho conflicto interno, ¿no? Y esos conflictos lo llevan al registro, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hace el registrador? Como ve títulos pendientes, suspende, bueno, suspende y ya no se inscribe, ¿no? El reglamento de predios del 2013 señaló, pues, que hay que tachar de plano. Es decir, si me presentan títulos de independización y no presentan planos, hay que tacharlo, ¿no? Porque se ve claramente que la persona no quiere independizar, porque si quisiera independizar debe presentar los planos. Si no me presenta planos, yo lo tengo que tachar de plano. Entonces es lo que dice el reglamento de previo, ¿no? Todo título que comprenda un acto de independización debe contener necesariamente de su presentación, de ingreso por el diario, dice, los planos de independización y localización, ubicación del área que se desmembra, visados por un funcionario competente, o de ser el supuesto firmado por el vigor inscrito en dichos verificadores. Si no fuera así, el registrador debe tachar sustantivamente el título. Entonces, nos ha tocado varias veces que se presentan títulos cuyo acto dice independización y no hay planos, lo tachamos. Porque estamos viendo que en realidad ahí no quieren independizar. Lo único que quieren es bloquear la partida para que otros actos, otros títulos, no se inscriban, ¿no? Recordemos que si ustedes tienen un terreno matriz y quieren vender una fracción, una parte de ella, ¿no? Por ejemplo, Carmen de repente tiene 500 metros, quiere vender 100 metros. Previamente hay que independizarlo, si no, no procede la inscripción de esa compra-venta, ¿no? Con el caso de predios urbanos, a nivel municipal es lo que se conoce la subdivisión, ¿no? Esto es partición de terrenos habilitados en fracciones destinadas al mismo uso del terreno matriz. ¿Qué significa eso? Que la subdivisión de predios urbanos procede cuando ya exista la habilitación urbana, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un terreno de 400 metros cuadrados que ya tiene habilitación urbana. En esos casos, la municipalidad lo que hace es fracciona, ¿no? 200 metros, 200 metros. Esto es, ahí procede la subdivisión de predio urbano.
efectivamente, en esos casos ya hubo una habilitación urbana. Lo que estoy haciendo es que mi lote de 400 metros lo voy a dividir en dos de 200 metros. En este caso, ¿quién es competente? La municipalidad, ¿no? La municipalidad. Y lo importante aquí es que van a cumplir las condiciones propias de lotes normativos de cada zonificación. Es decir, si mi partida matriz tiene una zonificación residencial, se entiende que los lotes que salgan o los sublotes que salgan también van a tener zonificación residencial. La subdivisión puede ser con obras o sin obras de habitación urbana. Requiere, pues, aprobación municipal, salvo el caso de regulación de edificaciones y de desacumulación, ¿no? Muy bien. ¿Qué debo presentar? El FUBO, ¿no? El FUBO es un formulario de habitación urbana que también se aplica en el tema de subdivisiones, ¿no? De predios urbanos. El FUBO, su anexo F, los documentos técnicamente sellados y visados por duplicado, el plano y código de referencia catastral o constancia negativa de catastro, esto es para predios urbanos, no se olviden, y el documento privado con firma certificada notarialmente de consta el consentimiento de los propietarios que no intervienen en el trámite, ¿no? Imaginemos que son 5 hermanos, pero el jugo ha sido tramitado solamente por uno de ellos. Entonces los 4 hermanos tienen que autorizar, dar su consentimiento de que están conformes, pues, con la subdivisión del predio urbano, ¿no? ¿Cuáles son las excepciones en los predios urbanos a la autorización municipal de subdivisión, ¿no? Cuando es una regulación de edificaciones, ¿no? En ese caso no hay habilitación urbana, ¿no? El predio es urbano, pero no tiene habilitación urbana, ¿no? En ese caso, lo que podemos hacer es declarar la edificación con la ley 27157 y, por supuesto, podemos inscribir la independización. Si hubiera una declaratoria de fábrica, un reglamento interno, independizamos las unidades inmobiliarias, o si es que en ese lote, en la práctica existen dos edificaciones independientes, también se puede inscribir la subdivisión de hecho, ¿no? Es decir, el registrador va a independizar dos sublotes en mérito a la declaratoria de edificación. Otra excepción es la independización como consecuencia de la desacumulación de predios. Eran dos lotes que se habían acumulado y ahora lo que estoy haciendo es desacumularlo. En esos casos también genera, pues, una independización sin ir a la municipalidad, ¿no? Porque estoy volviendo a lo que era algo de origen, ¿no? El otro tema es la resolución judicial que ordena la independización. Efectivamente, el Poder Judicial puede ordenar la independización y no necesito ir a la municipalidad porque se entiende que el juez lo está ordenando y conforme al artículo 4 de la ley orgánica del Poder Judicial, nosotros los registradores tenemos que acatar lo que dicen los jueces, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿no? Muy bien, esto es el tema de acumulación de predios. Allá. Y con el tema de la superficie también genera una independización. De la partida matriz voy a inscribir el hecho de superficie, voy a abrir una partida especial, ¿no? Y voy a trasladar la carga gravable que existiera, ¿no? Por supuesto, tengo que decir si la superficie es sobre o bajo el suelo y también, pues, en este caso, el nombre del superficiario, ¿no? ¿Qué es la superficie? Es el derecho, ¿no?, que tiene el superficiario de edificar, ¿no? O sea, el superficiario va a ser propietario de la edificación. Ahí puede inscribirse, pues, la fábrica, reglamentos internos, independizar, puede vender, puede hipotecar. O sea, es propietario de la edificación mientras dure la superficie, ¿no? Muy bien, recordemos también que cuando son independización de predios requerimos el informe técnico del área de base gráfica registrales, ¿no? Se van a pronunciar si con esa independización genera o no duplicidad de partidas, genera o no superposiciones, ¿no? Y ese informe que hace el área de catastro, ¿no?, o área de base gráfica registrales, es vinculante para el registrador, ¿no? Es decir, el registrador no puede decir, a mí no me parece lo que dice el área de catastro, ¿no?, y por lo tanto yo inscribo, ¿no? Ahí el registrador lo van a denunciar y va a tener serios problemas, ¿no? No solamente administrativos, sino también judiciales, ¿no? El registrador tiene que acatar lo que dice el área de base gráficas registrales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se ha equivocado? Bueno, el registrador puede poner una aclaración al área de base gráficas registrales. Muy bien. También puede darse el tema de la acumulación o subdivisión. No he visto casos de acumulación, ya, por la declaratoria de fábrica, ¿no? Esto es, generalmente, en una declaratoria de fábrica, el verificador técnico declara que existen dos edificaciones en un lote y cada lote es independiente, ¿no? Recuerden ustedes que actualmente, con las modificaciones que se hizo a la ley 27157, se amplió el plazo, ¿no? Del 20 de julio del 99 hasta 31 de diciembre de 2016, ¿no? Entonces, en esos casos, si el verificador comprueba que en un lote existen dos edificaciones y no tienen paredes medianeras, son independientes, entonces él puede, al regularizar la fábrica, también puede subdividir, ¿no? Esa subdivisión lo escribe el registro. El registrador cierra la partida matriz y genera dos partidas independientes como consecuencia de la edificación. Ha habido casos en los cuales
el propietario no acreditaba que había edificación y quería que se haga la subdivisión. Yo le decía, pero ¿en mérito a qué voy a hacer la subdivisión, ¿no? Si la subdivisión está pensada cuando hay fábrica, aquí no hay construcción y no procede pues lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, en esos casos, él tiene que ir a la municipalidad, si es un predio urbano, y será la municipalidad la que apruebe pues la subdivisión. La subdivisión, de hecho, procede siempre cuando esté atado, esté amarrado con una declaratoria de edificación, ¿no? Ahora, viene el otro tema, que es la independización de predio rústico sin cambio de uso. Y este es un tema un poco complicado. ¿Por qué? A ver, eh, la competencia aquí son de las municipalidades, ¿no? A ver, ustedes verán, los predios urbanos tienen competencia las municipalidades, ¿no? Los predios rurales tienen competencia los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias, ¿no? Anteriormente estaba el PET, después estaba COFOPRI, pero se trasladó las funciones a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa con los predios rústicos sin cambio de uso? Son aquellos predios que generalmente están en áreas de expansión urbana. Y ahí se reconoce la competencia, pues, de las municipalidades, ¿no? Ahora, lo que va a generarse con esta independización son parcelas. No son lotes. Lotes solamente se aplica ese término, acuérdense siempre, cuando hay una habitación urbana. Si no hay habitación urbana, no son lotes, son parcelas. Entonces, cuando el usuario de un predio rústico quiere independizar y en este caso va a la municipalidad, se entiende que va a ser una independencia de predio rústico sin cambio de uso. Entonces la municipalidad va a tener que disponer justamente pues la independencia de predio rústico sin cambio de uso. Ahora, ¿ahí qué va a pasar? Puede inscribirse el planeamiento integral. El planeamiento integral no es una habitación urbana, simplemente es un diseño de las vías que van a tener, ¿no? Y seguramente pues la habitación urbana se sujetará a ese planeamiento integral, ¿no? Pero no es obligatorio. Si quiere se inscribe o no se inscribe también, ¿no? Entonces la municipalidad dice, ¿no? Emitirán la resolución de autorización o denegatoria de independización en un plazo de 10 días. El número de resolución debe ser consignado en el FUGO. El FUGO y su anexo E con el número de resolución de autorización conjuntamente con los documentos técnicos debidamente sellados serán entregados al interesado para su inscripción en el registro del predio, ¿no? Mire, me parece que esto ha sido positivo. Del artículo 6.2 se modificó el reglamento de predios y se aclaró que esta independencia de predios rústicos sin cambio de uso en el cual interviene la municipalidad, es un predio rústico, no es un predio urbano, tiene que señalarse en forma expresa, ¿ya? En el formulario se señala en forma expresa que está ubicado en área de expansión urbana. Dice, la independización sin cambio de uso de un predio rústico ubicado en área de expansión urbana se efectúa por solo mérito del FUGO, ¿no? Su anexo E, donde se señala en forma expresa que el predio a independizar se ubica en zona de expansión urbana, así como se indica el número de resolución de autorización adjuntando el plano municipal. Esto de aquí es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Eh, intervenían antes los gobiernos regionales, intervenían las municipalidades, ¿no? O sea, este era un caso muy sui generis. Por eso, una vez que el reglamento precisa, oye, municipalidad, tú eres competente, pero siempre y cuando esté en expansión urbana. Ahora, ¿quién asume la responsabilidad? No el registro, asume la responsabilidad la municipalidad, porque si la municipalidad dice en su resolución, en sus formularios, que este predio se ubica en expansión urbana, ya será pues competencia de la municipalidad, ¿no? Si eso es verdad o mentira, se irán contra la municipalidad, porque estaría declarando un acto administrativo contraviniendo las normas en este caso, ¿no? Pero es la municipalidad la que tiene que verificar que efectivamente no al registro, porque yo como registro no voy a ir a verificar si ese predio rústico se encuentra en área de expansión urbana. Eso no es mi función. Mi función es meramente documental, revisar si la documentación se adecua o no a los requisitos que establece los reglamentos y al principio de legalidad, ¿no? Si esto es falso o es verdad, reitero nuevamente, es responsabilidad de la municipalidad. Entonces, el reglamento señala expresamente cuando es una intervención de predio rústico sin cambio de uso, debe decir en la documentación que el predio se ubica en zona de expansión urbana, ¿no? Y efectivamente lo que va a generar son parcelas y estos planos deben estar debidamente visados, sellados por la municipalidad, ¿no? En la partida independizada se dejará constancia la falta de inscripción de planeamiento integral, salvo que se haya solicitado simultáneamente su inscripción. No es obligatorio presentar el planeamiento integral, ¿no? Pero si es que lo presentan, tendré que inscribir también el planeamiento integral. Muy bien, el Tribunal Registral sacó un precedente de observancia obligatoria, ¿no? Esto fue en abril 2024, que decía lo siguiente, ¿no? Cambio de condición o uso del predio rústico urbano. A ver, ¿qué pasaba? Miren, algunas zonales, en provincias sobre todo, estaban aceptando resoluciones de municipalidades que cambiaban el predio
de rústico urbano y el acto de inscribir era el cambio de uso, ¿no? Eso no existe, ¿no? Yo les decía a ellos en los debates que teníamos, eso no existe. En realidad, la forma como cambia un predio de rústico urbano se llama habilitación urbana y está regulado en la ley 29090 y su reglamento de licencia. Entonces, el tribunal zanjó el tema el año 2024, le dijo, no procede a inscribir el cambio de condición o uso del predio rústico urbano en mérito de un certificado, zonificación y vías, o en mérito del certificado de parámetros urbanísticos edificatorios. Entonces, definitivamente, pues, me parece que esa es la posición más correcta del tribunal registral, porque yo no puedo cambiar el uso de un predio si no fuera como habilitación urbana. El predio, por más que yo aplique la ley 27157, declare una edificación y lo independice y se pueda transferir, ese predio no es urbano. Sigue teniendo la condición de rústico, porque la única forma como yo voy a cambiar un predio de rústico urbano es con una habitación urbana. Claro, y desde luego también con la acción de saneamiento que hace Cofopri, ¿no? Pero con una tres fábrica no transforma un predio de urbano rústico. Eso es falso. El predio sigue siendo rústico. Si yo quiero inscribir en ese predio su calidad de urbano, tengo que hacerlo con una resolución de habitación urbana. Y es lo que dice el tribunal, ¿no? No vas a cambiar el destino del predio rústico con un certificado de zonificación o un certificado de parámetros urbanísticos. Sigue siendo rústico. El otro tema también es lo que dice el numeral 2, ¿no? Eh, el segundo precedente dice, cuando conforme la partida registral el predio tiene la condición de rústico, para inscribir la subdivisión aprobada por la municipalidad se requiere que como acto previo se inscriba la habitación urbana. Eso de ahí es muy importante, porque ¿qué se pensaba antes? Se decía, no, la municipalidad es competente. Si este predio no tiene habitación urbana y la municipalidad ya declaró la subdivisión, que se inscriba la subdivisión, eso es falso, no debe ser así. Para que se pueda inscribir la subdivisión de un predio urbano, previamente debe haber inscripción de habitación urbana. Si no, no se inscribe. Así de simple. Y eso lo dice el presidente de observancia obligatoria, que es obligatorio para todos los registradores a nivel nacional. Muy bien, vamos a ver ahora, así rápidamente, la independencia del predio rural. Igual que en el anterior, el reglamento, pues, de predios exige que intervenga el propietario con firma certificante notario. Y aquí eh, hay que decir, pues, que el reglamento de predios todavía no ha sido actualizado con la ley 31145, ¿no? Y va a haber un precedente de observancia obligatoria que un poco adecúa el reglamento de predios, ¿no? El reglamento de predios habla de dos tipos de predios, ¿no? Zonas catastradas y zonas no catastradas, ¿no? A ver, zona catastrada se entiende, pues, que ese predio ha sido catastrado conforme a la ley 28294, ¿no? Zona catastrada es aquellos predios que han sido declarados zonas catastradas, en el cual hay catastro. Y hacer catastro, pues, tiene múltiples pasos, ¿no? Es decir, el ente gestor de catastro va al lugar, constata, se llena la ficha de empadronamiento, las fichas catastrales, se levanta información y ese catastro debe ser continuamente actualizado, ¿no? Entonces, zona catastrada se presenta el certificado de información catastral y anteriormente se permitía la presentación de un certificado negativo de zona no catastrada, ¿no? Esto es antes de la ley 31145, ¿no? Cuando todavía estaba vigente la anterior normativa, ¿no? El 1089, que ya fue derogado, se permitía el uso de la constancia negativa de zona catastrada para el tema de las independizaciones. Pero actualmente, con la ley 31145, solamente se reconoce al certificado de información catastral, ¿no? Muy bien. El otro tema también vinculado a esto es la indemnización de aire. ¿Cuándo se da la indemnización de aires? La indemnización de aires se va a dar, señores, en el caso que tenga porcentaje de participación. Es decir, tengo una clarificación, tengo un reglamento interno y los aires los independizo. Para eso, ¿qué debo tener? Que en el reglamento interno se haya establecido que esos aires tienen porcentaje de participación. Si no tienen porcentaje de participación, esos aires no se pueden, en este caso, no se pueden independizar, pero lo puedo inscribir como reserva de aires, ¿no? O como también derecho sobre elevación, ¿no? Los aires son unidades inmobiliarias según la ley 27957. Ustedes saben muy bien que salió una ley de propiedad horizontal, pero que todavía no está vigente, ¿no? En el cual se regula en forma más expresa lo que se denomina pues el derecho sobre elevación. La pregunta, ¿esa reserva de aires puedo transferirlo sin independizar? Sí, según el tribunal registral, como lo hemos visto, esos aires reservados sin independizar pueden ser materia de transferencia y se van a inscribir en la partida matriz, ¿no? Muy bien. Otro tema también es que los aires
no solamente pueden ser independizados, también pueden ser reconocidos, pueden ser desafectados. Por ejemplo, tengo mi azotea, hay un reglamento interno, y no dice nada sobre el tema de los aires. En ese caso, podemos reconocer esos aires a favor del primer propietario, ¿no? Y actualmente se inscribe reconocimiento de aires y ¿cuál sería digamos, el requisito que la Junta de Propietarios lo autorice pues con el 66,6%, ¿no? Conforme la nueva ley de propiedad horizontal, se va a requerir unanimidad, ¿no? Esos aires pueden ser desafectados, si que son zonas comunes los aires, podemos adoptar, en este caso, pues, una, se puede autorizar por una junta de propietarios con el 2/3, igual, y puedo cambiarle, diciendo a los aires, de comunes a ser unidades exclusivas, ¿no? Bien, entonces, ¿se pueden independizar secciones de aire? Según el tribunal dice que sí, podemos independizarlo en dos o más secciones. ¿Los aires propios se pueden independizar? No, pues, ¿no? Esos tragaluces, esos son aires propios, eso no se puede independizar, ¿no? ¿Qué dice el tribunal registral, no? El tribunal registral sacó un precedente, fue el pleno de 2023 y publicado en el año 2024, que ha traído algunas molestias de algunas personas, pero no es responsabilidad del tribunal, reitero nuevamente, ¿no? Esto es un tema ya de la ley 311-45, ¿no? Entonces dice el tribunal, tacha especial, ¿no? Tacha especial por omisión de documentación técnica en independización del predio rural, dice. Corresponde a disponer la tacha especial del título de independización del predio rural cuando no se presentó el certificado de información catastral. Entonces, si yo voy a registros públicos, pido una independización y digo, esa es zona no catastrada, presento mi constancia negativa de catastro, pero no presento el certificado de información catastral, lo tachas. Porque la ley 31145 no regula la constancia negativa de catastro. Entonces, actualmente con la ley 31145 y su reglamento, solamente se permite las independizaciones, las inmatriculaciones de predios rurales con el certificado de información catastral, conforme lo dice también el precedente de observancia obligatoria, ¿no? A ver, este precedente salió recientemente, me parece que salió en agosto de 2024, y tiene que ver con independización de predios cuando es objeto de prescripción adquisitiva de dominio. A ver, ¿cómo es eso? La prescripción de dominio es una forma originaria de adquirir derecho de propiedad, ¿no? O sea, la posesión, que es un hecho fáctico, se convierte en una situación jurídica activa en llamado derecho de propiedad, derecho subjetivo, ¿no? Esa conversión se da por la posesión y por transcurso del tiempo, ¿no? Puede ser casos hay en los cuales se va a prescribir no todo el predio, sino una parte del predio, ¿no? Entonces, el tribunal registral considera ahí las siguientes atingencias a considerar cuando es una independización de predios objeto de declaración de prescripción adquisitiva judicial. Dice, para independizar un predio en materia de declaración de prescripción adquisitiva de dominio judicial, al igual que la prescripción adquisitiva de dominio notarial, no se requiere autorización administrativa alguna, bastando para ello la documentación técnica que forma parte del expediente a que se refiere, pues, el Código Procesal Civil. En los casos que la oficina de base gráfica registral establezca que es posible determinar el área remanente, el administrador deberá presentar la documentación técnica de dicha área suscrita por la autoridad competente, salvo que la misma esté determinada en el expediente judicial. En otras palabras, si en el expediente judicial están los planos, en mérito de esos planos yo puedo tranquilamente independizar esa área en materia de prescripción. Si es que en el parte judicial están los planos de remanente, no hay ningún problema, también se puede realizar. Pero dice el tribunal, si es que el área de la base gráfica registral establece que es posible determinar el remanente, el administrado debe presentar la documentación técnica de dicha área, suscrita por la autoridad competente, ¿no? En este caso, ¿quién sería la autoridad competente? Pues serían pues las municipalidades, ¿no? Salvo que la misma esté determinada en el expediente judicial, ¿no? Lo cual es muy poco probable, ¿no? Generalmente, en las prescripciones extiendas de dominio solamente presentan el área del predio independizado y no presentan el área del predio de la remanente. Entonces el tribunal dice, oye, si vas a independizar eh, mediante prescripción activa judicial y en este caso no has presentado documentación en el parte judicial de la remanente, tú tendrías que presentar la documentación técnica suscrita por autoridad competente. En este caso es un predio rural, será pues la municipalidad. Si es un predio rural, será pues la Dirección de Regiones Agrarias. Si es un predio urbano, serán pues las municipalidades, ¿no? Este es un precedente reciente que ha salido, ¿no? Muy bien, nos quedan dos temas más y con eso terminamos la clase hoy día. Mm, A ver, voy a ver en el chat, creo que hubo algunas preguntas y reviso el chat. Bueno, Lorgio, correspondimos de Lorgio, no ha habido más preguntas, continuamos entonces.
Hablamos de edificación, ¿no? Que también se nos ha pedido, ¿no? Miren, las normas anteriores hablaban de fábrica, ¿no? Y es así como lo conocemos generalmente, las secciones de fábrica, ¿no? Pero la ley 29090 nos habla de declaratorias de edificación, ¿no? Es decir, el término correcto sería declaratoria de edificación. ¿Qué es lo que ingresa a registro? ¿La edificación? No, pues no, es imposible que la edificación yo le ingrese a registro, ¿no? Porque la edificación es la construcción, ¿no? Lo que ingresa a registro se denomina declaratoria de edificación. ¿Qué es la declaratoria de edificación? Es el reconocimiento legal de esa edificación. ¿Quién hace esa declaratoria de edificación? Generalmente lo hace pues la municipalidad. ¿Y por qué debería hacerlo la municipalidad, no? Porque es un ente generador de catastro, ¿no? La información que levante la municipalidad lo va a tener pues en su catastro, ¿no? Pero la ley también 27157 permite que esas declaratorias de edificación lo puedan realizar también los verificadores, ¿no? Los verificadores, en este caso comunes, ¿no? Que son ingenieros civiles o pueden ser también arquitectos debidamente colegiados. Entonces, lo que ingresa a registro, y en bastante cantidad, son declaratorias de edificación, ¿no? Reitero, pueden hacerlo las municipalidades, pero también pueden realizarlo también los verificadores técnicos, ¿no? Ahora, pero también existe normativa especial en el caso de saneamiento de bienes estatales que también en esos casos no voy a aplicar las reglas de la 29090 y tampoco de la ley 27257, ¿no? Sino ellos tienen un procedimiento especial, ¿no? Ellos pueden contratar su ingeniero, ¿no? Un ingeniero civil sin que tengan que ser verificador y pueden levantar la información y presentarlo al registro. Hay una declaración jurada, hay una actuación preventiva y luego se convierte en definitiva, ¿no? ¿Qué es la edificación? Según la 29090 es el resultado de construir una obra cuyo destino pues, es albergar al hombre en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Una edificación puede ser un closet, un estacionamiento o un departamento, etcétera, etcétera, ¿no? La declaratoria de fábrica, la declaratoria de edificación es un documento legal que comprueba la construcción. Si lo vemos desde el punto de vista municipal, diremos que es un acto administrativo que compruebe la legalidad y seguridad de la construcción. A ver, la pregunta sería, ¿y por qué al Estado le interesa verificar las edificaciones? Por un tema de seguridad, ¿no? Imagínense ustedes que si el Estado no regulase los temas de las edificaciones, ¿no? Una construcción se cae, mueren personas, ¿quién asumiría la responsabilidad? El Estado, por eso es que tiene normas de orden público. Para eso tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, la Ley 23090, la Ley 27157, que van a regular, pues, lo relativo, pues, a las edificaciones, ¿no? Entonces, vamos a decir que si lo hace la municipalidad, son actos administrativos que comprueban legalidad y seguridad de la construcción. Lo ideal, desde el punto de vista, es que siempre las municipalidades debieron hacer esta declaratoria, ¿no? Pero ineficiencia, a veces un tema de demoras, lamentablemente, pues, se tuvo que recurrir, ¿no? A los verificadores para que realicen esta clarificación, ¿no? Y eso ha funcionado porque hay gran parte de edificaciones, de edificación que ha ingresado a registro gracias a los verificadores comunes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con ellos? Es que a veces ponen datos incorrectos, ¿no? Por ejemplo, la afinación de la obra, ¿no? La obra, digamos, ha terminado el año 2020, ellos ponen que ha sido el 2016, ¿no? Y ahí tienen denuncia, pues, las municipalidades, ¿no? Porque nosotros remitimos un ejemplar a las municipalidades, ¿no? Y hay municipalidades que tienen un catastro actualizado y demuestran, pues, con sus fotografías que efectivamente esta construcción es reciente, ¿no? Y que le están haciendo pasar como si fuera, pues, de años anteriores, ¿no? Y ahí le abrimos un PAS a los verificadores en SUNAR y le sancionamos, pues lo cancelamos del índice de verificadores, ¿no? Entonces, eso es lamentable, sí, pues, ¿no? Entonces, cuando se le dice a los verificadores, ustedes tienen que decir lo real, y a veces ellos, con el fin de realizar la rectificación, no lo toman en cuenta, ¿no? Y después se meten en problemas judiciales, en problemas administrativos, bueno, y eso ya es su responsabilidad, ¿no? Ellos como profesionales deben asumir lo que firman, ¿no? Si yo firmo, que pongo que la fábrica ha terminado el año 2015 es porque he tenido documentación que así lo ha verificado, ¿no? No puedo guiarme nada más por el dicho del propietario, ¿no? El propietario me puede decir muchas cosas. Mínimamente le diré, pues, a ver, quiero ver eh, los comprobantes, los materiales, ¿no? Aunque todo sea edificado, ¿no? Y porque es muy difícil determinar, pues, la antigüedad de una construcción, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero al menos habrá una documentación
que me sirva a mí como profesional poder considerar esa fecha, porque me puede generar responsabilidad, ¿no? Muy bien, la declaratoria de fábrica o edificación es un acto voluntario, no estoy obligado a inscribir en el registro. ¿Y por qué lo hago entonces? Por un tema de valoración económica, ¿no? Aquellos predios que tienen declaratoria de fábrica inscrita valen más, ¿no? Es decir, el comprador paga más. ¿Y por qué? Porque entiende el comprador que esa edificación ha sido supervisada, sea por municipalidad o por un verificador, ha tenido que ser supervisada por alguien, ¿no? Y ha tenido un costo para elaborar esa documentación, planos, ¿no? Y ingresarlo al registro. Entonces, por eso que tiene un valor económico. Por eso es que las personas declaran la edificación, luego le da el beneficio de poder inscribir el reglamento interno, independizar las unidades inmobiliarias y, por supuesto, y poder transferirlas, ¿no? Es muy difícil vender, pues, un edificio entero de 5 o 6 pisos, ¿no? ¿Quién te va a poder comprar? Pero si tú inscribes la actual fábrica, inscribes el reglamento interno, las independizaciones y lo vendes como unidades inmobiliarias, es más factible, es mucho más fácil, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado de la problemática, ¿no? En el caso de la ley 27957, vamos a decir que se aplica pues esta declaración, ¿no? En predios urbanos, en terrenos que tengan con proyecto de alteración urbana, en predios que tengan zonas urbanas consolidadas, que se encuentren como urbanos en la municipalidad, inscritos como rústicos en registro. Esto es lo que está actualmente, ¿no? Pero va a salir pues esta ley de regularización en el cual solamente se va a aplicar cuando exista habilitación urbana. Entonces, ya aquellos predios que no tengan habilitación urbana ya no se va a poder hacer la regulación de edificaciones. Entonces, si ustedes tienen construcciones que han terminado antes de 31 de diciembre de 2016, es la oportunidad que aprovechen, ¿no? Porque una vez que entre en vigencia esta ley de regularización, que todavía falta su reglamento, ya no se va a poder realizar este tipo de regularizaciones, ¿no? Porque exige esa norma que la regulación de edificaciones solamente procede en los casos que ya existe una habitación urbana, ¿no? Sobre predios rurales, anteriormente había una norma que los habilitaba a las municipalidades. Esa norma fue derogada, entonces actualmente hay un vacío, ¿no? En la modificación que están, en el proyecto de modificación de la ley 23 normalmente así se considera que también las municipalidades van a poder declarar las edificaciones sobre predios rurales, ¿no? Muy bien. Luego tenemos otro tema bastante discutible, puedo decir, en el cual se está logrando incluso una tesis, ¿no? Yo enseño en San Marcos, soy profesor de San Marcos hacia el 2019, voy a cumplir 5 años prácticamente. Y ahí pues en la maestría están discutiendo justamente este tema, ¿no? No es muy sencillo, ¿ya? Nuestro Código Civil no lo resuelve el problema. El reglamento de predios ha optado por una tesis. A ver, ¿cuál es el supuesto de hecho, ¿no? Imaginemos que Lorgio, ¿ya? Eh, tiene un terreno propio, lo compró estando soltero, y entonces lo compró en el año 2010, y Lorgio decide casarse el año 2016, ¿no? Y construye el 2017, construye una edificación de 5 pisos, ¿no? Entonces, cuando Lorgio presenta la actual edificación, que vamos a decir que es 2024, en el foro va a aparecer, pues, que el predio, ¿no? En este caso, pues, que él es casado, ¿no? Lo que va a hacer el registrador, le va a pedir la partida de matrimonio y va a verificar, pues, que el matrimonio ha sido celebrado antes de terminar la edificación. El registrador va a inscribir el predio, es decir, el terreno más la edificación, como un bien social, ¿no? Es decir, ese terreno que Jorge compró estando soltero, pero que la construcción realizó estando ya casado, pasa a nombre de la sociedad conyugal todo, terreno más edificación. Ya. El Código Civil no dice eso específicamente, ¿no? El Código Civil se pronuncia sobre las edificaciones y no se pronuncia sobre el tema del terreno. Entonces la discusión aquí está, eh, ¿qué pasa en los casos de ampliaciones de fábrica, ¿no? Es decir, algunas veces había casos, pues, en las cuales una persona tenía construido, digamos, 4 pisos y construía un piso más y justo ahí se casaba. Entonces, el registrador tenía que inscribir toda la edificación de los 4 pisos, más la ampliación de fábrica, a favor de la sociedad conyugal, ¿no? Y algunos decían, esto no es justo, ¿no? Esto no está bien. Porque se entiende, pues, decían ellos, que eh, el dueño debería ser considerado, cuando estaba soltero, ¿no? Como bien propio, ¿no? No un bien social, ¿no? El tribunal sacó un precedente, o sea, es obligatoria señalando que
esta regla del reglamento de predios, en el cual se comprende como un bien social al terreno más la edificación, solamente debe aplicarse para las edificaciones nuevas, no para las ampliaciones de fábrica. Pero el debate está ahí, ¿no? El debate está ahí, por ejemplo, en la tesis que están elaborando, consideran pues que en todo supuesto debe ser siempre a favor de la sociedad conyugal, ¿no? Pero claro, para eso también se recomienda la modificación del Código Civil, ¿no? Muy bien, así lo dice el reglamento de predios. Claro que en esos casos hay que adjuntar la partida de matrimonio y todo debe depender, pues, en qué momento se haya culminado la edificación. Aquí también hay unas resoluciones del Tribunal Registral, algunos precedentes, ¿no? Que dice liquidación de derechos en adjudicación de bienes como consecuencia del fallecimiento de las sociedades gananciales o la partición entre copropietarios. No es requisito la adjudicación de bienes como consecuencia del fallecimiento de sociedades gananciales o de la partición entre copropietarios valorizar los bienes, ¿no? Y se debe liquidar como un acto invalorado, ¿no? Es lo que dice el Tribunal Registral. Y otro tema que sí lo consideré importante, ¿ya? Es la competencia del notario en los procedimientos de regularización de edificación conforme a la ley 27157. A ver, ¿cuál es la discusión acá? Mire, la ley no es muy clara con respecto a la competencia del notario, ¿no? Se dice que en las prescripciones ejecutivas de dominio, los notarios son competentes la ubicación de la provincia del predio, ¿no? O sea, si el predio está ubicado en Lima, cualquier notario de Lima puede declarar la prescripción adquisitiva de dominio. Así el predio está ubicado en Comas o Carabobo, pero sigue siendo la provincia de Lima. No será competente un notario del Callao, por ejemplo. Entonces, la pregunta que se hacían las personas era, ¿y qué pasa con la regulación de edificaciones? Porque había casos que la certificación de firma del FOR lo había hecho pues un notario de provincia, ¿no? Entonces algunos registros lo tachaban, pues. Yo lo tacho porque la ley da a entender de que es competente el notario donde se ubica el predio. Recuerden ustedes que en el caso del FOR eh, tiene que estar necesariamente pues eh, con certificación de firmas del propietario, ¿no? Y también del verificador técnico, ¿no? ¿Y qué pasa con las firmas falsas? Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Ahí tenemos que revisar las firmas y sellos. Si vemos que hay un tema de falsedad, oficiamos al notario para que el notario pueda decirnos si es auténtico o no. Ha habido varios casos en los que han sido falsos y hemos tenido que tachar a los títulos y denunciar penalmente pues a lo que resulta responsable, ¿no? De eso ya se encarga pues el área de Procuraduría de la SUNAR, ¿no? Entonces, es un poquito complicado aquí establecer si es competente también el notario de otras provincias. Entonces, el tribunal zanja el tema y dice, si en la regularización de una edificación no se realiza conjuntamente saneamiento de titularidad, el notario se limita a certificar firmas. Por lo tanto, dicha labor la puede realizar cualquier notario sin importar la ubicación de su oficio. O sea, si solamente va a ser un tema de regularización de edificaciones, cualquier notario del país lo puede hacer. Pero si es también saneamiento de titulación más regulación de edificaciones, tiene que ser el notario de ubicación del predio, ¿no? El notario de ubicación de la provincia del predio, ¿no? Muy bien. Luego también el tribunal sacó un precedente en 2022, señalando pues que efectivamente la consideración de la edificación y el terreno como bien social, en el caso de declaratoria de edificación, y en caso que exista una sociedad conyugal, se va a aplicar cuando son edificaciones nuevas, ¿no? No se va a aplicar cuando son ampliaciones de fábrica, ¿no? Es lo que dice el Tribunal Registral en el año 2022, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos para declarar la fábrica, ¿no? O la edificación? Procedimiento ordinario, que está llevado a cabo ante la municipalidad conforme a la ley 20090, y tenemos dos procedimientos en vía de regularización, ¿no? Estos son ante las municipalidades o ante los verificadores comunes, ¿no? Con la ley 27157, ¿no? Las municipalidades también pueden regularizar, sí, también pueden regularizar, pero están sujetas a un plazo, ¿no? Muy bien, rápidamente con el tema municipal, con la ley 20090, recordemos que la licencia es una autorización para que ustedes puedan realizar la edificación, ¿no? Tiene una vigencia de 36 meses, prorrogable por 12 meses y puede generar la adquisición de derechos de construcción y desarrollo. Eso quiere decir que si yo transfiero mi inmueble y tengo una licencia, el nuevo adquirente no va a sacar una nueva licencia de edificación. Puede tranquilamente usar la licencia que yo tengo, ¿no? Son modalidades de aprobación la A, la B, la C y la D, dependiendo pues del nivel de complejidad, siendo la D la más compleja de las edificaciones, ¿no? El FUE es un formulario, ¿ya? Es un formulario
que emite la municipalidad, está debidamente certificado, utiliza el número de expediente, debidamente sellado, ¿no? Y tiene que estar suscrito por un funcionario público designado, es un título suficiente para inscribir la declaratoria de edificación. Algunos casos antiguos veía yo que había unas declaratorias de edificación, era con escritura pública, ¿no? Actualmente también puede ser, pero no es obligatorio. Tendrían que insertar, pues, en el FUE, en la escritura pública, ¿no? Y previamente hay que tramitar la conformidad de obra, ¿no? Porque tenemos el FUE licencia y el FUE conformidad, ¿no? ¿Qué puedo hacer con el FUE licencia? La pre-declaratoria de fábrica, ¿no? Es decir, todavía no termina la construcción, pero puedo pedirle a la municipalidad el FUE licencia y con eso puedo anotar una pre-declaratoria de fábrica. Es una anotación preventiva, ¿no? Es decir, es una anotación preventiva que voy a inscribir con el proyecto de declaratoria de fábrica y lo voy a elaborar en base, pues, a los planos de obra y especificaciones técnicas y tiene, pues, aprobación municipal, ¿no? Y puedo también otorgar un prereglamento interno y las preindependizaciones. En esas partidas preindependizadas también puedo registrar, puedo inscribir las anotaciones preventivas de compra-venta. La vigencia de un año se prorroga ante el vencimiento por el mismo plazo cuantas veces sea necesario. Y la prórroga pues se anota en forma preventiva, en mérito al documento privado con firmas legalizadas otorgado por el propietario del terreno, ¿no? La formalidad, el cargo del FUE, por unidades A y B, presentado de la municipalidad, en la unidad C y D, copia autenticada del FUE, planos de ubicación, localización, plano de arquitectura, FUE, anexo C, proyecto de fábrica, memoria descriptiva y distribución de ambiente. Esta noción preventiva, reitero nuevamente, tiene un plazo de un año y va a servir pues en los casos que las personas deseen publicitar que hay una fábrica en construcción. Es una noción preventiva, ¿no? ¿Puedo aquí inscribir el prereglamento interno de la pensión? Sí, sí lo puedo realizar, ¿no? Sí lo puedo realizar, pero siempre dejando constancia que es una anotación preventiva, ¿no? En estas partidas preindependizadas, ¿puedo inscribir compraventas? Sí, anotaciones preventivas de compraventas. Cuando se inscriba la fábrica definitiva, puedo convertir en definitivas esas anotaciones preventivas de compra-venta, ¿no? Así lo dice el artículo 76 del Reglamento de Predios. La compra-venta u otros actos análogos, por lo cual el propietario se obliga a transferir la propiedad de las futuras secciones de propiedad exclusiva, se anotan preventivamente en las partidas preindependizadas. La inscripción definitiva se va a realizar simultáneamente con la inscripción de la declaratoria de fábrica y reglamento interno. ¿Cuándo se convierten en definitivas esas sanciones preventivas? Cuando se inscriba la fábrica en forma definitiva, ¿no? ¿En mérito a qué documento inscribo la declaratoria de fábrica o demolición? Hay que presentar, pues, el FUE. Esto es el FUE de conformidad de obra, según lo que dice la 23090, ¿no? Puede ser también una escritura pública en la cual se ha insertado el FUE. Con el FOR también puede inscribir una declaratoria de edificación, ¿ya? Claro que en esos casos hay que pensar también la convención técnica, ¿no? Esto es memoria descriptiva, plano de ubicación, plano de localización, plano de distribución, autorizados por profesional competente, ¿no? Ahora, algunas veces preguntaba, ¿en esos planos de distribución debe certificarse la firma del propietario? ¿Para qué, no? No es necesario, ¿no? Ahí el que tiene que certificarse la firma en todo caso sería, pues, del verificador, ¿no? El propietario no tiene nada que hacer ahí. En la memoria ejecutiva, sí, pues, ¿no? En el FOR, sí, ¿no? Pero ¿para qué tendría que firmar en los planos, ¿no? El propietario, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que se exige, pues, nuevamente señalo, ¿no? Que hay que presentar la memoria ejecutiva, ¿no? Ahora, hay un tema ahí, con el caso de remodelación, ampliación y modificación de fábrica, ¿no? Si es por regulación de edificaciones, hay que presentar la memoria ejecutiva de edificación resultante, el plano de distribución, en el cual debe visualizarse los elementos eliminados o modificados, ¿no? Ya. Y el plano de distribución de la edificación resultante. Ese tema no lo cumplían, ¿no? La mayoría de verificadores no presentaban, cuando era una remodelación o modificación de fábrica, no se presentaba, pues, ese, esa modificación, ¿no? No aparecía, pues, los elementos eliminados o modificados. Y por eso generalmente resultaban observados estos títulos de declaratoria de edificación, ¿no? Claro, si hay discrepancia entre los datos, entre memoria y los planos, debe prevalecer, pues, lo que digan los planos, ¿no? ¿Qué debo consignar en el asiento de declaratoria de edificación? Principalmente, pues, el área techada, ¿no? La fecha de finalización de la obra, el profesional responsable, ¿no?
En este caso, pues, pondré si es por FUDE o es FOR, ¿no? Y la finalización de la obra, la valorización, ¿no? Es importante eso. Ahora, puede haber casos en que se requiera verificador ad hoc, también puede esa circunstancia también, ¿no? Y si interviene, pues, la sociedad conyugal, inscribiré, pues, tanto el terreno como la edificación a nombre de ellos, ¿no? También nos dice el reglamento, ¿no? Que las construcciones deben reunir condiciones mínimas de edificabilidad. Eso es lo que tiene que verificar el verificador, ¿no? Que esta edificación, es cierto, él no es responsable por la construcción. Él no ha estado en la construcción. Pero él tiene que verificar que esta edificación que está haciendo materia de regularización con la ley 27157 debe reunir condiciones mínimas de edificabilidad y estar conformes a la normatividad urbanística, ¿no? Bajo responsabilidad del verificador en caso de fraude o falsedad, ¿no? El formulario debe contener además la certificación notarial de la firma de los interesados, propietarios y del verificador. ¿Cuál es el objetivo? Que las fábricas ocultas, las fábricas clandestinas, ingresen al registro. Presente el FOR. Anteriormente se solicitaba, pues, certificado de programas urbanísticos, ahora es solamente declaración jurada, ¿no? Eh, también, conforme a las modificaciones a la ley 27157, se presenta declaración jurada de que el predio no se encuentra, pues, en una causal de improcedencia, ¿no? Es decir, el verificador asume bastante responsabilidad. Emite una declaración jurada de que ese predio no se encuentra en una causal de improcedencia, como puede ser zona arqueológica, zonas de riesgo. Esa responsabilidad la asume el verificador. También va a emitir una declaración jurada en el cual ese predio está conforme a los parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Se puede escribir caras técnicas, sí, por ejemplo, ¿no? A veces ocurre, pues, en el caso de regulación de edificaciones, que el predio está construido sobre 6 pisos, ¿no? Y sin embargo, la altura máxima era 5 pisos, ¿no? Entonces, aquí hay un déficit, hay una cara técnica por altura máxima. O de repente no cumple con el área libre, ¿no? También ahí se extiende la cara técnica. ¿Cómo se levanta la cara técnica? En mérito, pues, a otro informe técnico del verificador, ¿no? Esa cara técnica se inscribe en la partida matriz, en el rubro D, la tengo que trasladar a la partida, pues, independizada, ¿no? Ahora, ¿quién establece las caras técnicas? No es el registrador, lo establece el verificador. Pero hay casos ya bastante palpables, ¿no? ¿Qué pasa si es una edificación de 5 pisos y el verificador dice, no, acá no necesito el informe de un verificador ad hoc, ¿no? Pero la ley es clara, la ley dice, si es una edificación más de 5 pisos, tienes que tener un informe verificador ad hoc para que verifique la seguridad. Y el verificador dice, no, acá no se requiere eso. ¿Qué es el tribunal? El tribunal dice, inscribe, dice el tribunal. Inscribe, pero comunica a la jefatura zonal para que inicie el procedimiento administrativo disciplinario contra el verificador. Y así pasa, ¿no? El registrador inscribe, a pesar que evidentemente la edificación es más allá de los 5 pisos, y comunica pues a la jefatura zonal, y la jefatura zonal inicia un procedimiento sancionador contra este verificador al no cumplir con la norma. Muy bien. Estos predios que han sido ya regularizados con la ley 27.7 no se convierten en urbanos, siguen siendo rústicos, pero sí se pueden transferir, ¿no? Estas unidades inmobiliarias que han pasado por ese procedimiento de regularización sí pueden ser materia de transferencia, ¿no? Muy bien, esto ya lo hemos visto, la competencia de los notarios, ¿no? Y justo tenemos media hora, como eran 4 temas, he tenido que dividir las presentaciones para media hora cada uno. Nos queda media hora para ver la rectificación de área en el registro de predios, ¿no? Tengan en cuenta ustedes que no ha ahondado en casos de repente más específicos por el tiempo, ¿no? Son 4 temas para tocar en una sola sesión. Hemos visto lo más relevante, lo más sustantivo de cada tema, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la rectificación de área. A ver, ¿cuándo se aplican? Vayamos al inicio del registro, ¿no? 1888, ¿no? En este caso, las inscripciones se hacen sin planos, eh, y entonces vamos a decir, pues, que no coincide la realidad física con la realidad registral, ¿no? A veces cuando uno quiere hacer una prescripción de dominio, una habilitación urbana, una independencia, una acumulación o una declaratoria de edificación, se advierte, pues, que hay discrepancia, ¿no?
Hay discrepancia entre lo que dice el registro y lo que está en la realidad. Entonces lo que dicen algunos es, lo que debe prevalecer es lo que está en la realidad. Pero ahí hay que hacer algunas atingencias, ¿no? Efectivamente, como premisa, debe prevalecer lo que está en la realidad física, ¿no? Eso es cierto, pero siempre y cuando eh, haya sido un error, haya sido una inexactitud registral. A ver, pongo un ejemplo, ¿no? Imaginemos que Fabiola Pérez tiene inscrito un área de 100 metros, pero la realidad física siempre ha sido 105 metros. O sea, ella no ha alterado para nada, no ha invadido, no ha acrecentado área. En esos casos sí debería procederse a la rectificación de área, porque su área real siempre ha sido la misma. Pero imaginemos de Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez en el registro aparece 200 metros y él efectivamente tenía 200 metros. ¿Qué hace él? Invade el costado y ahora ya no tiene ya 200 metros, ahora tiene 250 metros y quiere que el registro le inscriba vía rectificación diaria sus 250 metros. ¿Qué está haciendo él? Está acrecentando su área, ¿no? Para eso no debe servir la rectificación de área. Para acrecentar área, porque ¿qué es lo que falta? El título de propiedad, pues. La rectificación de área no es un título de propiedad. Lo único que hace es corregir una inexactitud registral. Y esto que es algo tan sencillo, algo que tan simple, sin embargo, las personas no lo entienden. La persona dice, no, en la realidad física mi terreno es tanto. Eso es lo que debe aparecer en el registro. Y cuando yo le pregunto, oye, ¿y de dónde has adquirido 200, 300, 400 metros cuadrados? ¿De dónde has adquirido eso? ¿Por qué no sustentas con un título jurídico esa adquisición? Ahí guardan silencio. Entonces, está siendo mal utilizado los procedimientos de revisiones de área para querer que el registro inscriba acrecentamientos de área, lo cual no es válido legalmente. Lo que sí es válido es corregir inexactitudes. Por ejemplo, mi terreno aparece en registro 1000 metros, pero yo lo mido, no tiene 1000, tiene 900. Y yo quiero que en el registro aparezca 900. ¿Quién le va a negar pues esa rectificación, no? Efectivamente, está dentro del polígono. Efectivamente, ahí sí procede pues la rectificación, ¿no? Muy bien. eh, ya hemos hablado de las causas de discrepancias, no voy a incidir mucho en ello. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Uno de ellos es, pues, el registro surge como un registro de titulares jurídicas. No existía catastro en esos momentos, ¿no? El catastro reciente. Es más, a partir del año 89, 1989 recién, se torna obligatorio, pues, eh, esto es, que se presenten planos para un tema de inmatriculación, eh, en esos casos, ¿no? Antes de ello, pues, no era obligatorio presentar planos de registro público. Esa es una de las razones, ¿no? Y que los planos que se presentaban no tenían coordenadas UTM, no estaban debidamente georreferenciados. El otro tema también es que existían numerosos entes generales de catastro, y lo siguen existiendo, ¿no? Tenemos municipalidades, SBN, COFOPRI, antes estaba el PET, gobiernos regionales, y antes de la ley 28294, cada ente general de catastro elaboraba a su buen saber y entender, ¿no? No utilizaban la coordenada UTM, no utilizaban planos georreferenciados, utilizaban el PESAT 56. Sin embargo, con la ley 28294 ya se estandariza, ¿no? Vas a utilizar en elaborar catastro los planos en coordenadas UTM, ¿no? Debidamente georreferenciados y con el sistema WG84, ¿no? Entonces, recién se puede decir que se ha uniformizado. ¿Y por qué no avanza el catastro? Por un tema de costo, bueno. Nadie quiere asumir el costo de la elaboración de catastro. Las municipalidades no lo quieren hacer. Y los que lo hacen, por ejemplo, Miraflores, ¿no? San Isidro es porque tienen los recursos, ¿no? Y también en provincia algunas municipalidades. Porque es un costo el catastro. El catastro es dinámico, va variando, ¿no? Y por lo tanto, tiene un costo ir actualizándolo. Y al no haber un solo ente generador de catastro, esto pues afecta definitivamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que no existe un catastro obligatorio? Que no sé dónde está ubicado el predio, pues. Yo no sé si lo que me está vendiendo Karina efectivamente está en ese lugar en que aparece en el plano. ¿Cómo yo sé que eso lo que está en el plano es lo que realmente corresponde? Al no tener un catastro, andamos como a ciegas, ¿no? Si bien es cierto, hay productos
de, por ejemplo, ¿no? Google Earth, ¿no? O también la base gráfica registrada que tiene registros, o el GeoJacta que tiene Cofopri. Pero al no haber un catastro obligatorio, lamentablemente, vamos a decir que son referenciales. Pero una vez que existiera un catastro obligatorio, habría un barrido a nivel nacional y en ese caso sí, podemos decir que este predio está ubicado aquí, con estas coordenadas. Entonces sí tendríamos exactitud y se evitaría pues el tema del fraude inmobiliario, ¿no? Pero sin embargo, esa inversión no se ha realizado todavía, ¿no? Esperemos que se pueda realizar. Se está trabajando en un catastro urbano a partir de vivienda, del Ministerio de Vivienda, pero lo ideal hubiera sido un catastro a nivel nacional y que tenga pues todas las características de un catastro multifinalitario, ¿no? O multipropósito, como dicen, ¿no? Ese sería lo ideal, ¿no? Cuando tengan ustedes un caso de discrepancia, de frente no acudan a la norma, ¿no? No acudan a la ley 27363 u otros mecanismos de la 28294, ¿no? O el Código Procesal Civil. Lo más recomendable es que ustedes revisen el título archivado, ¿no? Porque puede ser que el registrador se haya equivocado, ¿no? Los registradores también son seres humanos y pueden equivocarse, ¿no? Entonces, puede ocurrir, pues, que el área que han consignado o los linderos están mal puestos, ¿no? Ocurre, ¿no? Entonces, ustedes revisen el archivado, revisen los planos y, por lo tanto, pueden pedir, pues, la rectificación en mérito del archivado. Entonces, mi primera recomendación cuando exista inexactitud es ir al título archivado, ¿no? Y conforme a ello, ustedes pueden pedir la rectificación en forma gratuita al registro. La ley 27363 señala pues que existen tres tipos para hacer una rectificación de linderos de áreas, ¿no? Saneamiento de áreas, linderos medio perimétricos. Uno es el mutuo acuerdo, que desde mi punto de vista es el mejor tipo de procedimiento para rectificar áreas, porque se basa en el consentimiento, ¿no? Se basa en que las personas que están involucradas deciden firmar una escritura pública y rectificar sus áreas, ¿no? Es decir, ellos dicen, mi área es tanto, mis linderos son tantos, y se acabó el problema. Y se aplica tanto a predios rurales como a predios urbanos. Pero ¿cuál es el inconveniente? Primero, se va a aplicar sobre predios inscritos nada más. Y segundo, que hay propietarios que no quieren firmar la escritura pública, ¿no? Entonces, eso genera problemas. Ahora, si es que no logro conseguir la rectificación por mutuo acuerdo, puedo recurrir pues a procedimiento notarial, solamente para predios urbanos. Los notarios no son competentes para predios rurales. En ese caso, ¿cuál es el defecto? Que va a proceder cuando el área a rectificar sea igual, ¿no? O inferior a lo que está inscrita, ¿no? Si fuera áreas mayores, superiores, hay que pedir un certificado de registros públicos que indique pues que no hay superposición. ¿Y cuál es el defecto aquí? Que solamente va a proceder siempre y cuando no exista oposición, ¿no? La debilidad del procedimiento notarial, sea en prescripción, título supletorio o rectificación diaria, es la oposición. Cualquier persona, sin acreditar legítimo interés, puede oponerse. Y con esa oposición, el notario ya no tiene competencia, ¿no? Entonces, ahí existe, pues, esta problemática. El proceso judicial se aplica para todo tipo de predios, ¿ya? Predios rurales, predios urbanos, exista o no oposición. El problema del Poder Judicial es que es muy largo, ¿no? El proceso, ¿no? Demora mucho tiempo, ¿no? Y las personas, pues, al querer una solución mucho más rápida, recurren a la vía notarial, ¿no? O al mutuo acuerdo también, ¿no? Esta rectificación por mutuo acuerdo creo que yo es la más conveniente porque se rectifica todos los predios involucrados. Debe intervenir todos los colindantes, así lo señala la ley 27363. Desde el punto de vista solamente debería intervenir los predios afectados nada más. Pero la ley así lo ha señalado, debe intervenir todos los propietarios colindantes, ¿no? Y lo interesante de este mutuo acuerdo es que es barato, ¿no? Porque solamente me va a costar la escritura pública y los planos. No tengo que seguir un procedimiento de publicaciones, avisos, ¿no? Simplemente voy a asumir los costos de la escritura pública. Pero ¿cuál es el inconveniente? La voluntad de los propietarios colindantes. Si los propietarios colindantes no quieren firmar la escritura pública, lamentablemente no lo podemos hacer, ¿no? Y esto elimina duplicidad de partidas. Este procedimiento sí elimina duplicidad de partidas. Eso es lo interesante, ¿no? Si hay superposición de áreas, ¿procede la relación por mutuo acuerdo? Sí, sí procede, ¿no? Ahora,
el informe de catastro o el base gráfica registral, como ahora lo llaman, ¿es vinculante para registrador en rectificaciones diarias? Sí, sí es vinculante, ¿no? Y así lo dice el tribunal registral, puede rectificarse el área, medidas perimétricas, aunque exista superposición del predio inscrito, ¿no? Hay que indicar en la escritura pública el área, la nueva área y los linderos, medidas perimétricas, ¿no? Y lo interesante, nuevamente, reitero, es que voy a rectificar no solamente el predio que estoy solicitando, sino también de todos los colindantes que resulten afectados, ¿no? ¿Cuál es la formalidad de los planos? No lo dice la norma. Por lo tanto, no necesariamente voy a ir a la municipalidad para que avise los planos. También pueden ser firmados los planos por un ingeniero civil o un arquitecto. Y se aplica para predios urbanos y predios rurales. No estoy obligado a que sea un verificador, ¿no? ¿En dónde dice que sea un verificador que tenga que firmar los planos? La ley no lo señala. Y hay una regla en derecho. No hay que distinguir donde la ley no distingue, ¿no? Por lo tanto, pudiera ser suscrito a estos planos por cualquier ingeniero civil o arquitecto, ¿no? Pero claro, si fuera pisado por la municipalidad de un predio urbano, sería mejor, ¿no? Definitivamente, para ser un ente general de catastro, ¿no? Muy bien. Lo otro también es, estaba revisando hoy día, con razón de esta presentación, encontré esta, este precedente, observancia obligatoria, que dice, ¿no? Presentación electrónica de rectificación, ¿no? Procede la presentación electrónica de rectificación para solicitar no solo rectificaciones de errores materiales, sino también de errores de concepto cometidos por el registro, siempre que sea rectificable en solo mérito título archivado. A ver, nosotros tenemos una plataforma en registros que es rectificación por error material, ¿no? El tribunal dice que eso se aplica no solamente por error material, sino también para errores de concepto. Por lo tanto, si hay un tema de error de concepto en una rectificación de área, mérito título archivado, también puedo pedir su rectificación, ¿no? Utilizando esta plataforma virtual, ¿no? Todos los propietarios colindantes del predio deben intervenir. Bueno, según la ley sí, pues, ¿no? Según la ley sí, deberían intervenir, ¿no? Muy bien. También vamos a señalar aquí, si bien esto es lo que quería ver el día de hoy, como lo más importante, lo más relevante como un tema de tiempo, quisiera conversar de dos o tres procedimientos más de rectificación de área, ¿no? Uno de ellos es la rectificación por decálculo. La rectificación por decálculo procede, ya, con un plano catastral expedido por la municipalidad, pero solamente procede cuando ha habido un error aritmético, ¿no? A ver, me explico mejor. Imaginemos que tengo un predio de 20 por 20 y el ángulo pues es perpendicular, ¿no? Sabemos muy bien que 20 por 20 es 400, ¿no? Aquí en la China, en la India, donde sea, ¿no? Las matemáticas son universales, eso es lo bueno de las matemáticas, ¿no? Pero sin embargo, el ingeniero que elaboró el plano, por error, puso 390 metros cuadrados, ¿no? A ver, dice que no me escuchan. A ver, por favor, los que me escuchen, ¿pueden levantar su manito? Los que me escuchan. Karina, ¿me escuchas? Lorgio, ¿me escuchas, Lorgio? Sí me escuchan. Entonces, es un tema de tu equipo. Entonces, le decía a ustedes que la rectificación por orden de cálculo procede cuando ha habido un mal cálculo aritmético, ¿no? Esto es, 20 por 20 es 400 metros cuadrados. Pero en el registro aparece que el ingeniero puso en el plano, puso 390 metros cuadrados. Ese tipo de error puede ser rectificado sin ir a la vía judicial, a la vía notarial. Voy a la municipalidad, saco un plano catastral y pido a registros públicos que haga una rectificación por decálculo. La rectificación por decálculo procede sobre todo tipo de predios, predios urbanos, predios rurales. Incluso el tribunal registral en su precedente, su avance obligatoria, señala que efectivamente en caso que no se pueda determinar, o porque el plano esté deteriorado, porque no hay planos, la ubicación exacta del predio, procede también la rectificación. Porque lo único que voy a modificar, y eso quisiera, por favor, que siempre lo recuerden, es el área, ¿no? No voy a tocar, señores, los linderos y medidas perimétricas. Algunas veces las personas pensaban que mediante una regresión por orden de cálculo podía yo rectificar linderos y medidas perimétricas. No, eso no es así. Los linderos y medidas perimétricas se mantienen tal como están.
lo único que se va a modificar es el área. O sea, ha habido un mal cálculo, una mala operación matemática del cálculo del área. Y lo único que voy a rectificar es el área, ¿no? No voy a rectificar los linderos y medidas perimétricas. Eso no se va a conseguir con una rectificación por decálculo. Un momentito, señores, un momentito, por favor. Entonces, debe quedar claro esta rectificación por decálculo, en qué casos procede. Procede para predios rurales, predios urbanos, con la condición de que presenten el plano catastral, si fuera un predio urbano, ante la municipalidad, o el plano, pues, en este caso es pedido por el gobierno regional, la Dirección Regional Agraria, si fuera un predio rural, siempre y cuando haya existido un error aritmético en calcular el área. No procede, reitero nuevamente, si voy a modificar los linderos y medidas perimétricas. Ahí no procede la rectificación por decálculo. Tenemos también otro procedimiento que se llama rectificación unilateral. A ver, ¿qué ocurre con la rectificación unilateral de predio? Veamos. La rectificación unilateral del predio, ¿ya? Vamos a decir, pues, que es una figura bien especial, ¿ya? Que permite que un propietario, ¿no? De forma unilateral, ¿ya? Pueda rectificar su predio. ¿Cómo es eso? Que imaginemos, ¿no? Alejandro, ya, Alejandro ha revisado su partida registral y allí figura que el predio tiene 500 metros cuadrados. Pero cuando él lo mide, no tiene 500, tiene 450 metros cuadrados. Y los linderos son diferentes. ¿Qué ha pasado? De repente, pues, cuando él compró el inmueble, el que inmatriculó el predio lo hizo con wincha, pues, ¿no? No, no estoy compartiendo pantalla, no estoy compartiendo pantalla, no. No estoy compartiendo pantallas. Entonces, la rectificación unilateral, ¿ya? Ya terminamos la presentación, señores, ¿no? Ya hemos terminado la presentación. La rectificación unilateral, reitero nuevamente, procede por una escritura pública, ¿no? El propietario, con una escritura pública, presenta los planos y hace, pues, solicita registro esta rectificación unilateral, ¿no? Ahora, eso procede, sí procede, pero tiene ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles serían estas condiciones? Las condiciones serían, pues, en primer lugar, que el área, ¿no? De la base gráfica registral determine que el polígono es el mismo. En este caso es bastante riguroso el precedente de observancia obligatoria, en el sentido, pues, que solamente va a proceder siempre y cuando el área de catastro o el área de base gráfica registrales determine que el polígono es el mismo, ¿no? Dice, debe determinar en forma indubitable que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Esta rectificación no procederá cuando se afecte derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano jurisdiccional o administrativo autoricen la rectificación. Entonces, este precedente de observancia obligatoria es bastante claro. ¿Cuáles son los documentos técnicos que debo presentar? Lo que se exige, pues, para la inmatriculación, ¿no? Es decir, si voy a hacer un predio urbano, sería pues la municipalidad la que va a tener que otorgar, en este caso, la habilitación de los planos, ¿no? Ahora, si es ante un predio rural, será pues el gobierno regional a través de la Dirección Regional Agraria
con el certificado de inclusión catastral lo que emiten esa documentación. Entonces, es bastante riguroso esta rectificación unilateral, ¿no? Aquí lo que va a mandar, aparte de la escritura pública que ustedes presenten, va a mandar lo que diga el área básica gráfica registral. Y tiene que decir en forma indubitable que ese polígono que se pretende ingresar al registro está dentro del polígono, que aparece en este caso, pues, en los planos eh, que aparecen en títulos archivados. Pero ¿cuál es la ventaja? Que es unilateral, pues. Yo no tengo por qué pedirle la autorización a mis copropietarios, a los colindantes, ¿no? Yo solo otorgo una escritura pública. Sí, un momento, Lorgio, vamos a terminar la exposición, después puedes hacer las preguntas. Y la última forma de rectificación es la establecida, en este caso, pues, en la ley 28294, ¿no? Que es la rectificación que se denomina saneamiento catastral registral, ¿no? El saneamiento catastral registral, ¿ya? Establece, pues, que cuando no se puede inscribir el CUC, el Código Único Catastral, que lo otorga las entidades generales de catastro, ¿no? En este caso, uno puede acogerse al saneamiento catastral registral. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, por ejemplo, imaginemos que en el CUC me da un plano catastral y ahí aparece que mi predio tiene 500 metros cuadrados. El registro aparece que tengo 490 metros cuadrados. Entonces hay discrepancia y hay superposiciones. Entonces, lo que va a hacer el registrador va a observar el título. Y según el informe catastro va a aparecer pues quiénes son los predios involucrados. En ese caso, yo como solicitante puedo solicitarle al registrador someterme al saneamiento catastral registral. Entonces, ¿qué va a hacer el registrador? El registrador va a tener que liquidar como una actuación preventiva en base a informe catastro y va a tener que notificar a todos los predios involucrados, ¿no? ¿Para qué? Para que cualquier interesado pueda hacer valer su derecho y pueda oponerse. La primera instancia en resolver la oposición en el saneamiento catastral registral es la unidad registral. Segunda instancia viene a ser el tribunal registral. Digamos que no hay oposición o si hay oposición ha sido declarada infundada, se anota preventivamente el saneamiento catastral registral con los linderos y medidas perimétricas que aparecen en el Código Único Catastral. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos ubicados en zonas no catastradas? En este caso, pues, puedo contratar a un verificador catastral para que levante la información y luego ya la seriedad técnica en este caso, pues, sería, pues, del Sistema Nacional de Catastro, me otorga el CUC, el número del CUC. El código CUC es un número alfanumérico que sirve para identificar los predios, ¿no? Una vez que ha habido una noción preventiva, digamos, y no hay oposición, puedo solicitar la conversión definitiva. Pero claro, para eso, previamente tengo que haber sacado publicaciones. Yo como solicitante saco las publicaciones y puedo solicitar más adelante la conversión definitiva de esos linderos, medidas perimétricas que aparecen en el registro como noción preventiva. ¿Cuál es la desventaja del saneamiento catastral registral? Y con eso terminamos. Y podemos atender alguna pregunta. Es que solamente va a rectificar mi predio solicitante. De los más predios afectados, solamente hay anotaciones de correlación. Es decir, la duplicidad de partidas sigue subsistiendo con el saneamiento catastral registral. Bien, señores, eso es lo que quería el día de hoy abordar con ustedes. Como ustedes han podido ver, han sido 4 temas. Hemos tenido que simplificar, reducir cada tema. Pero me parece que la otra semana nos toca ya ver un tema específico que es la habilitación urbana, creo. Entonces ahí habrá oportunidad para profundizar un poco más sobre el tema de habilitaciones urbanas. Ahora sí, Lorgio, adelante, adelante por favor. Si vas a hacer la pregunta, adelante. ¿No hay preguntas? Ángel, de repente nos ayudas con Lorgio, levantó su mano. Sí, doctor. Por favor, que active su micrófono, señor Lorgio.
Ya, a ver, mientras va levantando, va arreglando su problema técnico, Lorgio. Ah, ya, Lorgio, adelante, Lorgio, por Aló. favor. Adelante, Sí, Lorgio. la consulta que voy a hacerle, doctor Oscar, es que es un predio inscrito en registros públicos y el predio colindante quiere inscribirse, pero hay una superposición. Cuando se ha hecho la consulta de este predio por inscribir, el registro se ha hecho que hay una superposición. La superposición es gráfica, porque en el plano nomás, porque en la realidad la persona que quiere tramitar su titulación o su inscripción tiene un área mucho mayor a la que dice registros públicos. Registros públicos muestra una superposición que en la práctica no hay, no existe. Los predios antes no tenían coordenadas y era un dibujo casi arbitrario, entonces no corresponde la realidad registral con la realidad física. ¿Cómo puede proceder alguien para inscribir? Porque cuando va a querer inscribirse le van a decir, en esta área hay alguien ya inscrito. ¿Qué prerrogativas, qué intervención puede o qué ayuda puede brindar el verificador catastral en esas condiciones? Porque la SUNAR va a decir, yo ya tengo dibujado un predio. El asunto es que ni la SUNAR puede decir de dónde viene ese dibujo porque antes no habían predios en las coordenadas. ¿Cómo se podría hacer, doctor? Ya, a ver, bueno, en ese caso hay un precedente de observancia obligatoria que ha salido, si no me equivoco, el mes de agosto. Debe estar acá, lo voy a compartir con ustedes, lo compartí en pantalla. Y también lo voy a pasar a Ángel para que usted lo tenga. A ver, voy a compartir pantalla. Ahí está, miren, el precedente. Vamos a agrandar un poquito la imagen. Ya. Se pronuncia un poco lo que él dice, ¿no? Y a ver, es un tema de renuncia parcial diaria con el propósito de inmatricular un predio, ¿no? O sea, si yo tuviera ese problema, ¿no? Lo que haría es, como hay un tema de superposición, o sea, lo que hago es una escritura pública de renuncia diaria, ¿no? O sea, lo que hago es dibujo el polígono, ¿no? Ya, esto está superpuesto, esto no está superpuesto. Con lo que no está superpuesto, eso lo voy a inmatricular, ¿no? Y con lo que está superpuesto, lo que voy a hacer es una renuncia parcial diaria, ¿no? Conforme al precedente de observancia obligatoria que ha salido publicado el 31 de agosto de 2024, ¿no? Con eso se pudiera solucionar ese problema, ¿no? Ya después, una vez que inmatriculé el predio, me pongo de acuerdo con el colindante, ¿no? Por mutuo acuerdo, hacemos una rectificación diaria, ¿no? Entonces, lo primero que se haría es una rectificación diaria. Muy bien, eso sería todo, Lorgio. A ver, hay una pregunta, me parece, en el chat. Dice, a ver, Karina dice, en el caso que todo una APB se sentó 2 milímetros más allá de su inscripción en registros, ¿qué procede a una rectificación? Ya. A ver, en ese caso, como son 2 milímetros, ¿no? Entiendo yo, este, se podría aplicar incluso las tolerancias cadastrales registrales, ¿no? O sea, 2 metros lineales. Ah, ya, discúlpame. 2 metros lineales. Bueno, sí, puede hacer una rectificación, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, si eso lo ha hecho la municipalidad o lo ha hecho COFOPRI, de acuerdo a la jurisprudencia, ¿no? Ellos están autorizados, ¿no? Incluso hay un precedente de salarios obligatorios si el COFOPRI ha hecho el saneamiento, así se han transferido a terceros, puede hacer la rectificación diaria, ¿no? No habría ningún inconveniente, ¿no, Karim? Bien, señores, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Ya nos vemos la próxima semana, de acuerdo a la programación. Nos estamos viendo el próximo domingo. Nuevamente agradezco a Ángel por la confianza. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo la próxima semana con el tema de habitaciones urbanas, ¿no? Sí, eso va a ser lo que vamos a ver. Muchas Sí, gracias. gracias a Gracias. ustedes, doctor. Gracias. Gracias, doctor Oscar. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas En noches. breve les comparto